Buenas tardes. La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro les da la bienvenida en esta tarde que se prevé apasionante por el caudal de conocimientos que tiene nuestro ponente, el arquitecto don Alberto Tellería Bartolomé, que es experto en arquitectura de Madrid en general y de los Jardines del Buen Retiro en particular. También es miembro vocal de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y nos va a explicar con gran agilidad y entusiasmo las características de los bienes arquitectónicos que contiene el Retiro, que ya están incluidos en el paisaje de la luz y son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así es que, sin más, espero que les guste. Muchas gracias. Buenas tardes. Me han dicho que puedo quitarme la mascarilla y lo hago. En primer lugar, gracias a todo el mundo por venir a ver esta conferencia. En segundo lugar, a la asociación por invitarme a darla y en especial a su presidente, aunque debo advertir que yo dije muy alegremente sí cuando me dijo una exposición sobre arquitectura en los Jardines del Buen Retiro, y luego cuando me metí en faena, pues esto es mucho más de lo que yo esperaba. De hecho, no he podido ensayar la conferencia, he terminado de montarla hace un rato, no sé lo que dura. Les digo, por si en un momento dado ya les parece que esto es demasiado, con gritar cállense, pues yo me callo y bueno, no va a haber ningún problema porque no nos vamos a quedar sin saber quién es el asesino, porque esto no tiene intriga, es una conferencia, con lo cual, pues donde se termina, se ha terminado y se puede seguir otro día. Dicho esto, pues bueno, voy a comenzar a ver con este cacharrito. La conferencia, pues bueno, como pueden ver, el Palacio del Buen Retiro, pues realmente todo es arquitectura. No solo el palacio cuando se construía, que tener en cuenta que el jardín es lo que nos queda del jardín de un palacio, no era un jardín independiente, no era un bosque, no era un campo, no, era un palacio y esto era el jardín, y el jardín era una continuación de ese palacio. Y además, si fijan ustedes ese plano, pueden ver cómo está todo construido con ejes, con todo tipo de ejes rectos que van estableciendo pues unos espacios, unos pasillos de circulación. Hasta las plantaciones son geométricas, y luego lo que tenía era pues espacios, digamos, plazas entre estos pasillos. Estos incluso tenían techo, estos eran unos jardines, eran unas trillas que se podía circular bajo la sombra, pero lo que también vemos es que está todo él lleno de... Yo me parece que me voy a apoyar mejor con esto. Todo él lleno de arquitecturas. Esto es el mismo cuadro visto en detalle y podemos ver cómo había lo que llamaban el Palacio de San Juan. Esto es la Plaza de Cibeles, para que se hagan una idea, que es donde está ahora Correos, en este espacio. Justo ocupa este solar. Esto fue lo que luego se segregó como los Jardines Buen Retiro, y había ermitas. Todos estos pasillos, aquí estaba la ermita Magdalena, esta es la de San Bruno y de San Jerónimo, aquí estaba la de San Isidro, y todo unido por estos pasillos con estas plantaciones que, bueno, había unas zonas muy geométricas. Hay que decir que el paisajismo se estudia en arquitectura, o sea, que realmente estamos hablando, bueno, estudias paisajismo porque muchas veces los jardines están diseñados por arquitectos, por lo cual, hasta cierto punto, todo es arquitectura, aunque en el caso del Retiro, esta arquitectura pues está a su vez puntuada de otras arquitecturas. Esta inmensa pajarera desaparecida, esta ermita que era de San Pablo, la ermita de San Antonio, la más importante. Y bueno, pues vemos cómo este palacio estaba lleno de arquitecturas. Este es el plano, digamos, de lo que era el palacio con sus jardines inmensos. El palacio, los jardines, el terreno llegaba hasta el propio Paseo del Prado. Esto que he dibujado es lo que ocupa más o menos en la actualidad el Jardín del Buen Retiro. El actual parque ocupa este espacio. Vemos las ermitas que les he señalado, esta de la Magdalena, la de San Bruno, la de San Isidro, la de San Pablo, la de San Antonio. Vemos el estanque. Los elementos constitutivos de este palacio originales que se conservan pues son, por ejemplo, este estanque, este otro estanque, el ochavado. Esto no se conserva, pero no se ha dibujado lo que es el paseo de coches. Al rellenarse este canal es el actual paseo de coches, con lo cual vamos viendo cómo toda esta traza original va generando el Retiro actual. Y nos vamos a dedicar a centrar en las arquitecturas. La mayor parte de estas arquitecturas históricas han desaparecido. Hay que decir que el Retiro es un parque refundado. El Retiro tiene una historia hasta que llega la invasión francesa, la guerra de independencia, se destruye casi por completo y hay que volver a comenzar. Con lo cual la mayor parte de estas arquitecturas se destruyen en tiempos de los franceses, las que sobreviven se demuelen posteriormente, y hay muy poco de este periodo que podamos ver en el estanque. Estas son las principales arquitecturas que había. La ermita de San Pablo, que como pueden ver es como un palacio muy lujoso. Esto es lo que les decía, los treillas. Estos son construcciones de madera que se cubrían de hiedras y por las que se circulaban. Fíjense que tienen ventanas para iluminarlos. En Madrid con el sol era muy importante tener estos pasillos nocturnos, estos más pasillos sombríos. Tenía una gran fuente, por supuesto las dimensiones están muy exageradas, este grabado no era nada tan grande como se ve aquí,
Y esta ermita, lo curioso es que toda esta arquitectura que vemos era una arquitectura fingida. Se conserva este boceto que encaja exactamente con lo que acabamos de ver en el anterior, que es un boceto de Michelangelo Colonna. Son unos pintores de perspectivas italianos que vinieron a pintar, Mitelli y Colonna vinieron a pintar el Buen Retiro y que pintan esta arquitectura fingida. Las construcciones del Buen Retiro eran malísimas. Hay que decir que el palacio se construía a lo loco, con los peores materiales, a toda velocidad, haciendo y deshaciendo, sin un plan previo, sin un proyecto previo. Se construye una cosa y al día siguiente se muere porque se ve que no es adecuada. Eso va a generar muchos problemas en su mantenimiento futuro, va a generar un palacio que es solamente grande y que genera, pues, que el público lo llame el gallinero, porque como también tenía una serie de casas de aves y hasta se prohíbe oficialmente que se le llame el gallinero porque se considera, es una ofensa al rey llamar al Palacio del Buen Retiro el gallinero. Pues este palacio lo que va a tener es este aspecto de lujo gracias a las pinturas, ya que dentro el rey coleccionaba la mejor colección de pintura de Europa. Este es el techo de esta ermita, no es el techo de la ermita estaba detrás, las ermitas eran lugares de devoción, pero eran lugares de festejos. Delante de la ermita hacen construir un salón desde el que el rey y la reina pueden ver las fiestas que se celebran delante. O sea, que había momentos en los que se iba a misa y había momentos en los que se hacían romerías y había momentos en los que celebraban banquetes y fiestas en estas ermitas. Estas son las decoraciones de esos salones regios muy lujosos. De las ermitas no tenemos prácticamente ninguna documentación de cómo eran. Esta era la más importante, esta era la ermita de San Antonio, la ermita que estaba al final de la ría, que era la ermita donde luego se va a transformar, esta propia ermita la va a transformar Carlos III en la casa en la fábrica de porcelana del Buen Retiro. Y luego los franceses la van a conseguir convertir en el centro de su fortaleza. Esta ermita también se ha perdido por completo, pero para que se hagan una idea, es justo el sitio en el que se lanza el ángel caído. O sea que pueden situarla donde estaba esta ermita. Tenemos otro dibujo de esta ermita, las construcciones ya ven de ladrillo, esta debía ser muy interesante porque debía tener unos salones interiores iluminados por estas ventanas, tenía casas de oficios, porque esto eran casi lugares de retiro, o sea que el rey iba y estas casas de oficio eran para tener las cocinas y los servicios que se hacían a la ermita, el rey pasaba a lo mejor allí el día. Hay que tener en cuenta que el Buen Retiro nos parece un palacio inmenso y que el rey, pues te imaginas que usase mucho. Felipe IV pasaba unos 40 días al año en el Buen Retiro solamente. El rey vivía entre Aranjuez, en aquella época Balsaín, el Escorial, el Pardo, el Alcázar, o sea, se movían de unos a otros y hasta cierto punto la corte tenía que moverse porque cuando se paraba en un sitio lo consumía todo. Digamos que dejaba de haber leña, dejaba de haber comida porque la corte lo consumía, entonces iban siguiendo la caza. Por ejemplo, se trasladaban en verano a Balsaín, que era más fresco, y cazaban en los bosques de Balsaín, luego volvían al Escorial, luego volvían al Pardo y siempre tenían caza y podían ir, digamos, trashumando siguiendo los medios. A medida que mejoren los medios de tener acceso a estos alimentos, la corte se va a volver más sedentaria. ¿Qué elementos quedan de esta época? Pues esas ermitas no queda nada, pero sí tenemos el estanque. El estanque en su día tenía en el centro una isla, se hacían representaciones y estaba rodeada de un montón de edificios. Vean cuántas arquitecturas. Pues estas arquitecturas muy graciosas. Esto lo definen como pesquerías, como sitios desde los que se podía pescar. Estos pabellones eran como palcos también para ver las fiestas que se hacían naumaquias, fiestas de barcos, por supuesto se navegaba en falúa, pero se hacían, digamos, luchas entre barcos. Y estos de las esquinas, estos son las norias. Este estanque se alimentaba con 4 norias, una en cada esquina, o sea que estos edificios estaban en realidad para ocultar a un pobre jumento que daba vueltas sacando agua para mantener el estanque lleno, que esto era la parte más alta del retiro y de aquí ya se hacía toda la distribución de agua para que funcionasen las fuentes, los riegos y todos los demás estanques. Por supuesto tenemos imágenes más atractivas que la anterior que nos dan esa atmósfera casi versallesca, y no hay que olvidar que el retiro es previo a Versalles y en parte lo inspira. O sea, el retiro tiene fama mundial inmediatamente. El rey de España se ha hecho construir un palacio gigantesco con un jardín inmenso y eso genera una voluntad de emulación en todas las cortes europeas. Versalles no va a ser la de menos, creo que en efecto el modelo, el Luis XIV era yerno del rey de España, pero le supera con mucho en riqueza y luego construye Versalles, eso sí, del mismo modo chapucero. Se hace y se deshace, se construye y se derriba, nada se decide a tiempo, solo que los franceses lo hacen además con piedra y bien construido. Es una cosa más loca que lo nuestro, que por lo menos tirábamos ladrillos. Este también se conserva, este es el estanque el estanque ochavado o estanque de las campanillas. Tenía una islita en el centro, tenía esta forma polilobulada tan curiosa y tenía una torrecilla en la que había unas campanillas que sonaban con el viento, por eso el nombre de las campanillas. Y esta es otra pieza que se conserva también de esta época. Esta fuente está en el parterre. Es una cosa sorprendente que el parterre, cuando vemos el plano de Teixeira, ya está una de las dos fuentes. Cuando hacen el parterre los franceses, los arquitectos franceses que lo construyen, René Carlier, lo traza con el pie forzado del casón que marca el centro y una fuente. Traza un eje y construye la otra fuente. Y la anchura de las fuentes le va a dar el tamaño que va a tener el parterre. Viene forzado por la existencia de esta fuente previa. Por supuesto, la fuente estará reconstruida a lo largo del tiempo, pero es curioso porque conserva la misma forma que aparece en el plano de Teixeira.
Muy pocas cosas se añaden a este retiro en tiempos de los Austrias. Realmente, una vez terminado el palacio por Felipe IV, su sucesor, Carlos II, solo añade esta pieza que no está en el propio parque, está fuera, en el barrio, y que es una puerta en honor de su mujer, de Mariana de Neuburgo, una puerta levantada en 1690, que es una puerta, bueno, pues magnífica, muy rica, y que se queda en tiempos aislada a medida que el barrio va a sufrir reformas, hasta que luego la veremos, no la olviden, porque la veremos cómo termina en el retiro. Otro elemento que construye, el último elemento que construye realmente Carlos II, es este edificio del que tenemos tan pocos datos. Esto era la Leonera. Es también un edificio interesante, es casi un antitipo de lo que van a ser las plazas de toros, porque era una casa de fieras, era un zoológico, las fieras estaban en el piso bajo, las aves, las rapaces en el piso alto, pero se usaba también para las luchas de animales. De modo que sacaban a las fieras que vivían abajo, las soltaban en el patio central, y desde los pisos superiores la corte podía ver esas luchas. Hasta cierto punto anticipa las plazas de toros. Al principio las hacen cuadradas, esta es octogonal, y luego las plazas acaban siendo redondas porque no crean esquinas, que es el sitio más peligroso para que un toro pueda coger al torero. Es un edificio muy interesante en su tipología, establece muchos modelos posteriores, pero no queda nada de él. Las únicas noticias que tenemos de imágenes es, aparte de este plano, cuando ya se ha transformado en un edificio de oficinas, esta imagen, la maqueta de Gil del Palacio de 1830, y esto que asoma en un cuadro de Joly, que vemos como asoma entre los jardines de Buen Retiro este pequeño elemento. En 1700, pues Carlos II, después de un reinado más bien fatigoso y triste, pues muere, y deja como heredero precisamente a un nieto de Luis XIV, a un nieto del rey de Versalles, que va a venir a Madrid a ocupar el trono. Y claro, cuando llegan a Madrid, pues se pega un susto. Realmente acostumbrado a los esplendores de Versalles, que es la corte más lujosa europea en ese momento, se encuentran los palacios muy envejecidos. El Buen Retiro, que es el palacio aquí importante con jardines, pues no es gran cosa. Si se fijan ustedes, los jardines eran solo la parte norte, este es el estanque, todas estas zonas no estaban ajardinadas, aquí hacían cacerías de conejos, o sea que toda esta zona estaba un poco construida. Sí había coincidido curioso, el embarcadero, una cosa extraña, el juego del Mayo. El juego del Mayo era un juego, una especie de hockey, que iban dando una pieza y siempre tenía un ángulo. Era el punto difícil de hacer que la pieza girase. San Bruno y San Jerónimo, la Magdalena, San Juan, San Isidro, todo está conservado, y la San Antonio, pero obviamente pues al rey no le parece esto adecuado comparado con sus jardines de Versalles, y encarga un proyecto. Entonces envían desde Francia un arquitecto de la corte de Versalles, a René Carlier, simplemente como ayudante del arquitecto importante, que es el arquitecto del rey de Francia, que es Robert de Cotte, para que le mande un plano como el anterior, que es un plano. Estos planos se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, porque claro, están allí, y eran los planos que enviaban para que hiciesen. Y Robert de Cotte pues diseña este palacio gigantesco en el Retiro. Fíjense qué sustitución. Tenemos de nuevo el estanque, tenemos la ría, la ermita de San Antonio, pero todo se demuele. Aquí es donde va a estar en el futuro la puerta de Alcalá, pero con una plaza mucho más grande, un cordonero, un patio con edificios de servicio y un inmenso palacio que sería incluso más grande en dimensiones que el Palacio Real, que deja empequeñecido al antiguo Palacio del Buen Retiro, que es este. Por supuesto, luego un parterre brodería, el bordado era una obligación en los jardines franceses, unos basquetes y probablemente el jardín más soso que se ha diseñado nunca. O sea, vamos, es que se le acabó la imaginación al pasar esta línea. Porque realmente es que vaya jardín, un jardín inmenso en el que no hay nada, solo praderas de césped. Obviamente la información que tenía era mala. Le habían dicho que había mucha agua. No había tanta agua. Y no tenía ni idea de las pendientes. Todo esto no se podría haber hecho, dado que estamos en una ladera que baja hacia el Prado. O sea, que este jardín era realmente imposible de construir, y además el rey lo ve, le parece un disparate, y además es costosísimo y no están dispuestos a nada. Estos son los proyectos del palacio. El palacio había sido realmente magnífico, era un palacio bellísimo el que habría levantado en los jardines del Retiro, pero no se hace nada. Y volviendo a la realidad, esperen, me he ido para atrás. Volviendo más a la realidad, se hacen otros proyectos alternativos. Este es mucho más sensato. Este es un proyecto donde mantienen el patio del palacio. Este es el casón del Buen Retiro. Este era el teatro del Buen Retiro. Esto es San Jerónimo, para que se hagan una idea. Este es el Paseo del Prado. Y entonces era desde la calle de Alcalá hacer una serie de grandes patios que llegaban y construir una gran fachada al palacio para que tuviese una fachada majestuosa de frente, y una fachada también gigantesca, duplicando, haciendo todo un frente para que tuviese una fachada majestuosa hacia los jardines. Tampoco se podría hacer porque de nuevo nos encontramos con los problemas del desnivel. Estas plazas habrían estado completamente torcidas, con lo cual nada de esto se hace. El jardín también es un poco mejor con los bosquetes, excepto esta pieza. Esto es el parterre.
ya se ha proyectado el parterre delante del casón y esta pieza ya ven como el casón lo marca. Y como aquí ya había una fuente, esa fuente va a marcar que se hace otra simétrica, poner la raya en medio y te sale esta. Y una vez que tienes las dos fuentes, te sale, pues midiendo el ancho del centro, ya te sale el ancho que tiene que tener y te sale, digamos, prácticamente todo el dibujo. Es una construcción geométrica hecha a partir de una fuente existente y de la línea del casón. Tampoco se hace esto, excepto el parterre, que sí, que el parterre lo va a trazar René Carlier, que se queda en la corte de España trabajando para el rey, en vez de volver con Robert de Cotte en Francia, pues se ve que considera que aquí tiene mejor empleo y que luego va a traer también a su hijo François Carlier. Aquí ven ustedes la leonera que les he enseñado. El edificio es octogonal, que ya no existe porque al abrir la calle Alfonso XII cortaron por en medio y hubo que demolerlo. Y por supuesto todavía vemos las norias que había a los lados del estanque. Aquí hasta el estanque le pegan un mordiscito que no le llegan a pegar nunca. Esta es la única imagen realmente antigua que tenemos del parterre. No vale gran cosa. Vemos el casón hacia asomar, el teatro, y vemos los dos dibujos, las fuentes que les digo, que todavía se conservan, y bueno, las estatuas, la parte de arriba, no tenemos buenos planos de la época barroca de los Borbones, de cómo era el retiro en ese momento. Son planos generales de Madrid en los que no se ve gran cosa. Esto es un plano de 1792, pero no todo se quedó en agua de borrajas. Este plano sí se construyó. Esto es una parte del retiro que daba hacia el Paseo del Prado. En el palacio, el infante don Luis de Borbón, que es arzobispo de Sevilla y arzobispo de Toledo, y que bueno, que se va a hacer construir el Palacio de Boadilla y que tiene una riqueza inmensa, tiene un cuarto. Lo que llamaban entonces un cuarto era todo un conjunto de habitaciones. El cuarto de un príncipe incluía todas las habitaciones de servicios de sus criados, más todo lo que era la sucesión de habitaciones suyas, o sea, antecámara, dormitorio, principal, gabinetes, de todo. Entonces, esto es el cuarto del infante, que va a tener esta fachada tan fastuosa, hecho por Vigilio Rabaglio, un arquitecto italiano que ha venido, que tiene aquí la iglesia Santos Justo y Pastor, la Pontificia de San Miguel. Esa iglesia es suya, para que se hagan una idea, y plantea estas fachadas tan lujosas para este palacio. Diríamos que esto no se construyó, no quedan ni rastros, con lo cual podemos suponer que no. Pero, por suerte, ese mismo plano donde hemos visto la leonera, este plano, que es un plano en la calle de Alcalá, pero tiene que al fondo asoma el Buen Retiro. Y si nos acercamos, vemos ese palacio construido. Esta pieza llegó a existir con ese jardín fastuoso y esa fachada. Este palacio llegó a construirse en el Buen Retiro, o sea que en tiempos de los Borbones sí se llegó a hacer una obra muy importante dentro del palacio. Hay que tener en cuenta que desde 1734 hasta 1764 se ha quemado en 1734 el Alcázar y los reyes van a tener que vivir en el Buen Retiro contra su voluntad, todo hay que decirlo. No les gusta el palacio, y es verdad que pasan la mayor parte del tiempo en Aranjuez, que también ya en este momento tienen la granja, con lo cual, bueno, pues están en otros palacios, pero están viviendo en el Retiro y tienen que hacer muchas obras para mantenerlo y para poder adaptar la corte dentro del palacio existente, el viejo palacio, con lo cual pues lo tienen. Aquí tienen, bueno, este dibujo es interesante porque pueden ver también esto es lo que es ahora el museo, bueno, que fue el Museo del Ejército, el Salón de Reinos. Este es el casón, este es el teatro desaparecido y toda esta parte ya no existe. ¿Qué hicieron también los Borbones? Pues conservaron todas las ermitas, pero en algunos casos como esta es la ermita que hemos visto antes con las pinturas en la fachada tan lujosa. Pues bueno, pues las pinturas las perdió. Los Borbones se ve que las pinturas estaban ya muy desteñidas y en vez de repintarlas, pues las blanquearon. Eso sí, vemos cosas tan curiosas como que estaba aquí la estatua de Carlos V venciendo al furor, la estatua que está en el Museo del Prado, pues estaba en este jardín del Retiro. No solo eso, estaban también las estatuas de bronce de Felipe II, de María de Austria, estaba una gran fuente de Narciso, había una serie de elementos y una serie de arquitecturas alrededor. Y esas arquitecturas, ¿acuerdan los treillas que les he dicho que se iba a la sombra? Pues fíjense qué curioso, este es un cuadro, la única imagen que conozco también en la Biblioteca Nacional de Francia, de una decoración hecha en los jardines del Retiro para celebrar la paz de Versalles de 1763. Es un poco disparatado porque en realidad se perdió la guerra, con lo cual se está celebrando la paz, pero bueno, a España no salió muy mal, la perdieron casi todos los franceses. España perdió Florida, pero los franceses tuvieron que darnos Luisiana a cambio. España recuperó La Habana y Manila, a cambio se le devolvió Menorca a los ingleses. Pero bueno, España no salió muy mal y estas son las arquitecturas. Vemos la arquitectura vegetal del parque, detrás y delante se han construido toda una serie de columnas con unas arquerías y con lámparas, porque hablan de iluminaciones, probablemente había fuegos artificiales por la noche, para celebrar una gran fiesta en los jardines del Buen Retiro. Las arquitecturas no sabemos de quién eran, por la fecha tendrían que ser de Sabatini, que era el arquitecto de Carlos III, y es posible que lo fuesen, pero el dibujo es tan malo que no podemos hacernos la idea de si eran buenas arquitecturas o eran malas arquitecturas. Otras cosas que hacen los Borbones muy interesante es que Carlos III decide abrir el Retiro al pueblo. Una vez que en 1764 puede trasladarse al Palacio Real y ya no tiene que vivir en este palacio, decide que va a abrir los jardines al público. Entonces también hacen unas puertas para que se entre, las puertas de la Glorieta, las puertas en la calle de Alcalá, y construyen una gran verja, una verja que va a rodear desde la puerta de Alcalá hasta el Prado, y va a rodear por el Prado todos esos jardines. Van a tirar la tapia que habían construido los Austres y lo van a sustituir por una verja.
Es muy interesante todo este tema porque todo tiene que ver con la construcción del Paseo del Prado como un lugar de recreo muy lujoso, con las fuentes de Ventura Rodríguez y con la Puerta de Alcalá. Es una zona, digamos, que va a establecer como noble. Carlos III, en buena parte los vamos a llamar el mejor alcalde de Madrid, por las obras que hacen en esta zona. Y entre estas zonas están estas puertas, que ya vemos que había una puerta, la parte pintada en negro, y cómo se va a reformar para transformar en una puerta más lujosa, con columnas, para hacer esta entrada a los Jardines del Retiro. También se va a poner esa verja que les dijo. La verja la diseña Sabatini, los dibujos estos de las puertas son de Manuel Machuca Vargas, pero las rejas las diseña Sabatini, y esas rejas van a rodear toda esta zona del jardín. Esas rejas se conservan, pero no en el Retiro. En el Retiro solo hay un tramo en la calle Menéndez Pelayo, un tramo de esta verja que se traslada en el siglo XIX. Están todas en el Casino de la Reina. Luego veremos que el Casino de la Reina también comienza el Retiro enviando desde allí una de esas piezas. Estas rejas todavía se conservan. Estas son las rejas que diseña Sabatini para el Buen Retiro y que se trasladan cuando se construye el Palacio de Correos. Pues las rejas son muy buenas, están muy bien construidas, son unas rejas de forja buenísimas, con unas pilastras de piedra rematadas por jarrones estupendas. Pues deciden trasladarlo todo al Casino de la Reina y es la verja que hay allí. No trasladan absolutamente todo. Este es un grabado donde vamos a ver un detalle muy interesante del Retiro en esta zona. Tenemos a la Fuente de Cibeles de espaldas, es el Paseo del Prado visto de frente, esta es la calle de Alcalá. Aquí, para que se hagan una idea, este es el Palacio de Alcañices, que es donde se va a construir el Banco de España. Pero si nos acercamos a la esquina del grabado, vemos esa verja que les digo, con esos jarrones, lo que está trasladado. Vemos una cosa muy interesante, un banco corrido larguísimo. Luego va a salir este banco también en el Retiro, porque detrás había un riachuelo que recorría el arroyo de la Castellana, iba por detrás de este banco. Entonces había toda una protección para que la gente no cayese y pudiese sentarse. Es un banco con el respaldo de forja y la base de piedra. Y vemos estas verjas, y vemos en la esquina, una esquina muy rara, en triple ángulo, con unos niños con unos jarrones. Los niños los tenemos aquí en el Paseo del Prado. Son los que remataban esta verja, son de Felipe de Castro. La verja la diseña Sabatini y los niños los labra el escultor Felipe de Castro. Si ven ustedes, vean qué rara es la base. Esa base que vemos triángulo, como con tres cuadrados superpuestos, coincide exactamente con lo que vemos aquí. Era una triple pilastra la que hacía el ángulo. Llegan los franceses y estos sí que hacen obras, a lo bestia. O sea, es que estos no dejan piedra sobre piedra. Fíjense qué transformación en el Retiro. No solo arrasan con los jardines, se aprovecha toda la leña, se arranca hasta el plomo del Museo del Prado, el plomo del techo, las cubiertas eran de plomo y las arrancan para hacer balas, porque necesitan materiales. Toda la madera se usa para la leña y arrasan por completo el jardín, destruyen el parterre, destruyen prácticamente todos los jardines. Y esto es la fábrica de porcelana que estaba ocupando la antigua ermita de San Antonio, la fortifican. Yo no sé hasta qué punto, hay muchísimos planos de estas fortificaciones, no sé hasta qué punto no eran más que terraplenes de tierra, porque a mí me resulta sorprendente esta edificación tan gigantesca en el Retiro y que no quedase después ninguna huella. Pero hay muchos planos, incluso franceses, firmados por franceses y en la Biblioteca Nacional de Francia, donde se ven estas fortificaciones, con lo cual podemos suponer que desde luego hicieron trabajos muy importantes de defensa. Y en ellos debieron utilizar también muchos materiales procedentes del palacio, con lo cual el palacio quedó dañadísimo. Terminada la guerra, con el último detalle, que cuando vienen los franceses prenden fuego a la fábrica de la China, lógico, era el centro de la fortaleza francesa, tenía sentido, pero destruyen por completo la principal fábrica de porcelana que podía hacer competencia a las porcelanas europeas. Digo podía, porque en realidad nunca fue rentable. La porcelana del Buen Retiro era probablemente la mejor que se hacía en toda Europa, pero era carísima y se sostenía porque el rey encargaba las cosas más extravagantes, como los gabinetes de porcelana de Aranjuez y del Palacio Real. Pero bueno, realmente se perdió una industria que teníamos. Y cuando termina la guerra, el palacio está más o menos completo, pero en tan mal estado que Fernando VII decide no reconstruirlo. Decide aprovechar buena parte de los materiales para reparar otras cosas que tienen y para hacer nuevas obras, para ir reconstruyendo edificios que están muy dañados, otros palacios reales, y entonces se va sacando ladrillos, se van sacando tejas, se va desmontando, y lo que queda, pues se repara esto. Claro, este es el gran patio que había con las 4 torres, ya solo quedan 2, que es lo que va a ser el Museo del Ejército. Esto es el casón, que queda exento de repente, ya no está enlazado al palacio como el resto, del teatro ni los restos. Estas plazas se conservan, la plaza grande. Esto, bueno, pues esto es una ermita que se transforma en el juego de pelota, es una iglesia, y quedan estos edificios de servicio que pasan a ser cuarteles de artillería y cosas de estas. Vean que aquí es donde vemos la leonera, que les enseñaba antes. Y vemos el Museo del Prado, que se ha cubierto ya no con plomo, sino con teja, porque no hay materiales para poder reparar la cubierta. Estos son los planos que tenemos de los edificios que va a salvar Fernando VII y que, bueno, pues son, pues ya les digo, el Salón de Reinos, que se va a transformar en el Museo del Ejército. Bueno, en este momento son la ermita esta que les digo, que está transformada en un juego de pelota.
Los edificios pues están en realidad en bastante mal estado, son edificios que van a reparar muchas reparaciones posteriores. Y vamos a fijarnos más en este detalle porque aquí tenemos el casón. Fíjense la verja que les decía. La verja también iba por dentro del retiro, separando el jardín de San Juan del resto. O sea que tenemos una verja tan larga que hay una parte que se reutiliza para ponerla en la calle Menéndez Pelayo. ¿Qué ocurre con el casón? Pues el casón sí se va a reparar. Se va a reparar haciéndole un ábside, transformándolo en esta gran sala y dándole una fachada hacia los jardines. Una fachada noble con un frontón. Todo Isidro González Velázquez va a hacer estas obras. Isidro Velázquez, en general se le llamaba, él no firmaba sin el González, pero hay tantos Velázquez trabajando en el retiro, después del propio pintor, que realmente pues casi mejor llamarlo González Velázquez para separarlo. Vemos cómo era el casón, que es sencillo, todavía unido al parque, no existe la calle Alfonso XII, y por lo tanto se pasa directamente al parterre, o sea, el jardín del retiro llegaba hasta la misma fachada del casón, que se ha construido esta fachada, y que además se va a utilizar, el ábside que les he enseñado se va a utilizar pues para todo tipo de actos. O sea, que tenemos a la reina María Cristina de Borbón pues abriendo las Cortes en 1834, el estamento de próceres, pues han montado unas gradas y está aquí la reina presidiendo en ese ábside bajo las pinturas de Lucas Jordán. Pero ¿qué ocurre? Que al rey en realidad le va a interesar muy poco toda esta zona del retiro y lo que le va a interesar es lo que él va a llamar el reservado, que es toda esta zona que se reserva para uso real. O sea, el retiro va a estar abierto, va a seguir abierto al público, pero el rey tiene una zona con puertas cerradas donde solo puede entrar él y donde va a multiplicar los caprichos. Vemos que se ha perdido por completo ya la ría, se ha transformado en el paseo de coches, en lo que va a ser con el tiempo el paseo de coches. El campo grande, aquí es donde está el lago del Palacio Cristal, para que sea una idea, el campo grande va a estar vacío. Se va a construir una pieza que ahora veremos aquí. Aquí es donde está el ángel caído. Se va a construir una cosa que era donde estaba en tiempo la fábrica de porcelana. Pero ya ven, esta es la zona más rica, con más vegetación, donde el rey va a hacer construir. Ven el parterre se ha vuelto a reconstruir. No hay ni trazas del árbol huete, lo siento mucho, pero el árbol, por mucho que insistamos en que tiene 400 años, no, es un árbol que ha crecido muy bien porque han encontrado un terreno muy bueno, pero es un árbol del siglo XIX, probablemente plantado en el reinado de Isabel II. El parterre geométrico no podía tener un árbol como ese metido en medio. Y van a ser todos estos jardines los que se van a hacer. Y vamos a irlos viendo en detalle. Lo primero, el embarcadero. El rey se va a hacer construir un embarcadero majestuoso para embarcar en el estanque grande con las falúas reales. El embarcadero tiene dos fachadas. Esta es la fachada por donde entra el rey. La verdad es que es un edificio extrañísimo. Es de Isidro González Velázquez, un discípulo de Juan de Villanueva, un arquitecto neoclásico, pero ya romántico, donde mezcla elementos góticos y donde tiene una arquitectura menos solemne que la de Juan de Villanueva. Y va a pasar esto tan extraño, porque claro, que hagas esto a cada lado, bueno, pero que lo repitas dos veces, pues es un poco raro. O sea, dices, bueno, hay dos, como podía haber 25. Es una idea muy extraña, no marca los extremos como habría hecho Juan de Villanueva. Más raro aún es la fachada del otro lado. En la fachada estos elementos pasan a ser distintos y meten unos arcos apuntados. Hay una serliana gigante en el centro. Si se dan cuenta, va usando además todos los órdenes arquitectónicos. En esta fachada teníamos un toscano, teníamos un jónico y un corintio. En esta fachada resulta que nos va a meter un toscano sosteniendo una serliana. Va a haber un gran mirador arriba en torno a este ventanal. Y en esta fachada nos va a meter un dórico de Pesto. O sea, usa un montón de órdenes en el mismo edificio. La verdad es que no se entiende muy bien, O sea, las razones por las que este edificio era tan extraño, era un arquitecto un poco caprichoso, eso es seguro, y le gustaba mezclar muchas cosas, de hacer alarde de erudición. Él había estudiado en Italia y sabía muchas cosas, y entonces hace este palacio tan extraño. Ya la propia sala es rara porque es hexagonal, no es octogonal, que habría sido normal, no, hace una sala hexagonal que crea este ángulo en los dos extremos, donde normalmente esperaríamos ver un nicho, un ábside, una cosa, una pared plana. Nos encontramos un ángulo, y lo que tiene es, bueno, el rey entra por aquí, tiene este gran salón para estar, hay unas escaleras en los triángulos que le permiten subir a este mirador desde donde ver todo el parque y ver sobre todo el lago, y por aquí tiene para poder bajar a embarcar, y por estos laterales también puede pasar a los embarcaderos que hemos visto, porque en la imagen anterior, si ustedes se fijan, esto es directamente entra al agua, los barcos podían entrar a cubierto. O sea, el rey podía embarcar a cubierto y salir a cubierto, con toda discreción, o podía embarcar a la vista de todo el mundo en el embarcadero delantero. No se conocen apenas, bueno, yo de hecho solo conozco esta foto de la fachada de la parte de atrás. Esta foto ya es mucho más tardía, es hacia 1900, se han cegado las ventanas, pero vemos que se corresponde exactamente con todo el dibujo, excepto que se ha perdido la balaustrada superior. Esto es cuando ya era un edificio público, dice acceso al embarcadero, pone ahí mal pintado, y bueno, ya era un edificio de uso público. La otra fachada vemos que todo se construyó tal cual, con estas entradas para que los barcos pudiesen entrar. Esto tiene unas compuertas que también permiten entrar a los barcos, y vemos que todas las fachadas son exactamente como en ese dibujo. Es un edificio que está exactamente donde se va a construir luego el monumento a Alfonso XII. El monumento
no lo he traído. El monumento es arquitectura de la clase Rivera, arquitectura importante, pero ya tanto material que me parecía que era imposible y digo, paso de sacarles el monumento. Pueden ver que el embarcadero está aquí y siguen estando las norias para suministrar el agua. No ha cambiado tanto el Retiro, se está reconstruyendo casi sobre las pautas anteriores. Si miramos hacia el otro lado vemos el embarcadero y vemos lo que era la fábrica china en proceso de demolición. El edificio, aunque habían quemado los ingleses, seguía en pie, pero se está usando su material para hacer otras obras en el Retiro. Vemos las plantaciones nuevas. Fíjense que aquí el arbolado se ve que se conservó mejor, pero fíjense toda la plantación qué pequeña es. Este cuadro es muy interesante porque hay un cuadro muy pocos años posterior donde ya no está la fábrica, las plantaciones han crecido, se han construido un nuevo elemento y se han incluso establecido otros elementos que vamos a ver. Se ha construido un elemento muy importante que es la fuente egipcia. La fuente egipcia la tenemos, afortunadamente, es una de las construcciones que tenemos. También Isidro González Velázquez va a diseñar, ya les digo, es un arquitecto, aquí sí se pone neoclásico egipcio, hace también un edificio un poco extravagante, pero es un edificio muy interesante. Tenemos planos de sus diseños, sus planos originales, tenemos también esta copia del año 41, 1841, y esa fuente estaba rematada por esta estatua. La estatua era el ídolo egipcio, era el Antinoo como Osiris. Es una estatua que se conserva en los museos vaticanos, fue muy famosa en el siglo XVIII, y está esta estatua porque Mengs, el gran pintor neoclásico que va a venir con Carlos III, va a traer su colección de esculturas de allí, y va a traer estos vaciados a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este es un dibujo del propio Mengs, reproduciendo la escultura que tenía en su propiedad. Esta es la estatua ya rota, porque la estatua era una copia de escayola que se va rompiendo. El original está en los museos vaticanos. Vemos que esa estatua remataba el monumento, pero no la hemos visto ninguno de nosotros. Se fue degradando, estos son ya dibujos de finales del siglo XIX, vemos la estatua ya deshecha prácticamente, porque todas estas estatuas eran de escayola, no eran estatuas de piedra. Y ya en 1922, un ídolo menos. Ya en 1922 ha desaparecido la estatua, justo hace 100 años. La verdad es que tenemos una fuente a la que solo le falta ese elemento. Las esfinges se restauraron hace años y las esfinges que estaban deshechas volvieron a recuperar su aspecto. La tripona, como lo llaman también a esta fuente, conserva también su elemento central, porque esto sí es de piedra, y solo nos falta la estatua. Fíjense qué dibujo tan gracioso. Este es un dibujo de los años 40, donde se representa y hacen como que es una columna truncada, pero no es una columna truncada, es un pedestal y el remate es plano, no está inclinado como en este dibujo. Aquí lo tienen ustedes, que tenemos el remate para poner esa estatua. Y es que la estatua tenemos una en Madrid. En el Palacio de Boadilla, el infante don Luis, ese que vivía, que les he enseñado antes, la sala que se hizo, ese que fue arzobispo de Toledo y de Sevilla, este hizo hacer que Mengs le hiciese otra copia de la estatua. De la colección de su hermano encargó un ídolo egipcio para el Palacio de Boadilla. Y ese ídolo se conserva. Este es el ídolo egipcio del Palacio de Boadilla. Es más, un estudiante de la academia hizo también una copia. Y el busto del que trajo Mengs todavía se conserva, también se conservan trozos. En la Escuela de Bellas Artes se conservan algunos trozos de esta estatua. En este momento se podría perfectamente hacer una copia, incluso una copia sin dañar los originales. Si no queremos tocar un original, se puede hacer un escaneado rastrizado y pedir que se reponga esa estatua y vuelva a recuperar el aspecto original de esa fuente, porque llevamos 100 años sin remate, sin la escultura que la coronaba. Creo que es el momento de pedir al ayuntamiento, ya que nos trabajamos en el paisaje de la luz, sabemos cómo era la estatua y tenemos una incluso que se puede reproducir. Si hacemos un rasterizado se puede hacer incluso una copia, comprobar si la escala es la adecuada y adaptarla si es necesario, aunque yo creo que la estatua era exactamente del mismo tamaño, porque debió ser una copia. Había un copista que trabaja para muchas piezas de esas, José Palmiucci, y que es probablemente el que hizo la copia para la estatua de González Velázquez, para la fuente de González Velázquez. Vamos a seguir y vamos a ver otro elemento. En este grabado, bueno, vemos aquí la fuente egipcia, las norias, el embarcadero, y vean la barandilla. Es la misma barandilla que les he enseñado en el Prado. La barandilla que puso Ventura Rodríguez, otra pieza de arquitecto insólita trasladada al Retiro. Estos dibujos son tremendos porque son de la matanza de los franceses en el Prado y vemos cómo hacían sentarse a la gente esperando para ir a fusilarlos después contra las tapias del Palacio del Retiro, que es lo que vemos detrás. Y vemos esta barandilla con sus mismas piezas conservadas. O sea que tenemos ahí otra pieza de gran interés que se conserva en el Retiro, afortunadamente. Por supuesto, el estanque siguió siendo escenario de fiestas. Este traído dibujo porque, bueno, durante todo el reinado de Isabel II se dieron cosas. Esto es un equilibrista que pasó cruzando el estanque con su pértiga y hicieron montar... Bueno, la verdad es que la instalación es casi más espectacular que el ejercicio. O sea, es una pieza de arquitectura espectacular construir estos anclajes sobre un lago. Otra pieza que se construye en estas fechas pues es esta puerta, de la que no sabemos nada, la Puerta del Mayo de Luis López de Orche, que es ese juego que les he dicho que había,
Esta puerta, la verdad es que yo no sé si se llegó a construir, parece que es un levantamiento posterior, con lo cual sí debió construirse. Y es de suponer que es del reinado de Fernando VII, porque este señor que aquí está es Fernando VII, con lo cual hemos de suponer que es del reinado de ese rey. El dibujo es de hacia 1832. Fíjense qué curioso debía ser ese juego del Mayo, porque esto es el Mayo del Palacio de la Granja. Y esta es la esquina, cuando les he dicho que el juego tenía que hacer una curva para que las piezas que lanzaban rebotasen, giraban y tenían que coger esta curva con un bobsleigh y coger y hacer el ángulo. Es una de las piezas importantes del Mayo. En la Granja se conserva todavía esta pieza insólita de un juego desaparecido que no sabemos muy bien ni cómo era. Otra pieza importante que modifica, que se ha salvado, es el estanque ochavado, pero el rey Fernando VII va a encargar a Isidro González Velázquez que construya algo en lugar de ese pabellón de las campanillas original. Y van a construir esta especie de cosa, él lo llama chinesco, no creo que en China hayan visto nunca nada semejante, pero bueno, él lo llama chinesco también con campanillas y con cosas rarísimas. No tenemos casi ninguna imagen, pero en una foto desde Clifford de 1853, tomada desde la carrera de San Jerónimo, ampliándola, resulta que vemos ese remate asomar sobre el retiro. La pieza debía ser altísima. Es la única imagen que tenemos del remate superior, porque lo que tenemos siempre es esta foto, que se ve solo la parte inferior, porque en 1886 una tormenta lo truncó. Hizo que se derribase la parte de arriba, y con el tiempo fue sustituido por una rocalla. Estas fotos son antiguas, esto ya es a principios del siglo XX que ya se sustituye por una rocalla. La rocalla, bueno, vamos a seguir con la historia de este estanque. El estanque, la verdad es que hace unos años estuvo a punto de sufrir una salvajada. Bueno, no es que estuviese a punto, es que la sufrió. Como tenía pérdidas de agua, a alguien se le ocurrió sustituirlo por hormigón. O sea, el único elemento que tenemos conservado desde tiempos de Felipe IV, pues cogemos la piedrecita de la esquina, la ponemos y el resto lo hacemos todo de hormigón armado. Fue una verdadera catástrofe. Fíjense cómo desmontaron todo para sustituirlo todo por hormigón. Se armó un escándalo, la empresa que lo hacía, cuando se le dijo que el retiro era bien de interés cultural, que era, dijo, ¿desde cuándo? Pues desde el año 35. O sea, que lleva muchos años siendo monumento, pero realmente está el reino de taifas, el control del retiro, que esto nadie lo controló. No sé cómo se pudo llegar a este estado, en una obra histórica, a hacer estas barbaridades. Se reconstruyó después, se reparó más o menos lo posible y tenemos esta pieza en el centro. Esta pieza que es una cascada que chorrea. Realmente, estas rocallas no son elementos, son elementos históricos en los jardines. En el propio Versalles hay fuentes de rocalla. ¿Qué ocurre? Que las fuentes de rocalla tienen unos juegos de agua mucho más ricos que la que tenemos aquí. Lo primero que necesitaría ese elemento es un gran surtidor central. No puedes tener ese elemento tan pobre. Eso sería un tema interesante. Sustituirlo, reconstruir algunos elementos antiguos va a ser imposible. Realmente es un tema muy delicado, no sabemos cómo era el original, el de González Velázquez era una extravagancia, tampoco se puede reconstruir, y sustituirlo pues es un tema complicado. Yo sé que en la asociación hay quien considera que esa rocalla es un espanto y que debe sustituirse, pero esa rocalla quizá pueda salvarse, ya tiene más de 100 años, creándola los juegos de agua suficientes para que tenga una riqueza, para que nos recuerde este jardín de Versalles, del encelado, que se conserva con su rocalla. No solo se conserva con su rocalla, sino que este jardín se ha reconstruido todo el treillage, esos treillage que también hubo alrededor de nuestra fuente. Véanlo, cómo tenía unos treillage que han desaparecido. Pues estos treillage se han hecho en Versalles. Sería muy interesante plantear, dado que tenemos un jardín con tanta historia, plantear en algún trozo un jardín que nos recuerde cómo era un jardín del siglo XVII. ¿Cómo fue este jardín? Con ese estanque ochavado y reconstruyendo los treillage que, como vemos en la imagen anterior, tuvo a su alrededor, podríamos tener un pequeño jardín del XVII, igual que tenemos un parterre del XVIII y que tenemos muchísimos jardines del XIX. Sería interesante para poder contar toda la historia del retiro. Vamos a seguir con las cosas que hace Fernando VII antes de entrar en el reservado. Donde el ángel caído, aquí ven la silueta, deciden construir una columna gigantesca, mirador, con la estatua de Hércules venciendo a sus enemigos. Más o menos es Fernando VII aplastando la Constitución, que es la hidra de Lerma, a los liberales. Y entonces esto era una gran columna mirador. Al principio comienzan las obras con muy buen ritmo y se hace todo este basamento. Y ahí se acaba la obra. Se acaba el presupuesto y de repente ahí sale González Velázquez, que ya no le pase un duro, y al final esto se queda en lo que se pasó a llamar, conocido como el dado, que estuvo hasta que se hace el ángel caído. Se quedó simplemente una pieza aquí cuadrada que nadie entendía muy bien lo que era y que con el tiempo pues se va a sustituir. Pero la gran pieza que ya decimos pues va a ser este reservado donde se van a multiplicar los elementos. Fíjense qué curioso que este es el estanque donde está donde está el general Martínez Campos ahora, y lo que estaba en el Felipe IV, que ahora está en la Plaza Oriente. Aquí los monumentos, como pueden ver, saltan de un sitio para otro con toda facilidad. No sé por qué no los tenemos ya con ruedas para poder trasladarlos y poder tomarnos la foto adecuada. Ahora con los selfies sería un éxito.
Este es el embarcadero, vemos la casa del contrabandista, vemos la montaña artificial, vemos toda una serie de elementos que va a tener toda esta zona. Esta es la calle de Alcalá y esto es Menéndez Pelayo, que todavía por supuesto no existe. Esto es el exterior del Retiro. Un grabado un cuadro de 1835 nos permite ver, por ejemplo, un elemento muy interesante que es esta casa persa. Y otros elementos directamente han desaparecido. Esa casa de aves que iba a construir Juan de Villanueva, que nunca se hizo, se quedó solamente en este trozo. El rey la hizo reparar para su lujo y se quedó en nada. La casa persa, pues la casa persa era también otro edificio extravagantísimo. Ya les digo que González Velázquez era un arquitecto que estaba un poco loco. O sea, desde la planta, que no hay quien la entienda, este círculo con este pórtico, con estas dos escaleras curvas, con otro pórtico, con unos salones de unas formas súper extrañas que intenta resolver no sabe cómo, y que luego se une a este otro cuerpo. Es un elemento súper extraño. Este edificio de detrás, unido a esto, que además esto se ve que es como un edificio de servicio, porque este era un salón de lujo. La casa era así de extraña también por fuera. Los persas ven esto y peor que los chinos, ¿eh? O sea, se quedan que vamos, no dan crédito si les dicen que esto es una casa persa. En Oriente nunca han visto nada semejante. Y el interior ya no digamos. El interior era todavía más raro. Ese salón circular era esto tan extrañísimo. O sea, debía ser una de esas cosas como el pabellón de Brighton en Inglaterra, que es coetáneo y que son edificios muy raros, donde era un oriente soñado donde se hacían las cosas más raras. Pues bueno, fíjense que luego aquí hay unos silloncitos y una mesa. O sea, que llegabas, bajabas estas escaleras y acababas sentándote pues aquí a tomarte un té. O sea, en este escenario tan extravagante. La casa duró, en 1874 se transformó en un restaurante y en 1894 la demolieron y no tenemos más que fotos de ella, no podemos hablar nada más de ella. Otra casita, si no más extravagante, más absurda, era la casita del pobre y del rico. La casita del pobre y del rico era una casita rústica, quizá no sea obra de González Velázquez, quizá sea obra de algún escenógrafo. Ángel María Tadei hace casas semejantes, por ejemplo, en la Alameda Osuna, donde todavía se pueden ver. Había también en los jardines de Osuna, en las Vistillas, había casitas de estas. Era muy habitual, era la casita de la bruja, la casita del ermitaño, la casita de no sé cuántos, porque ya se había puesto moda desde tiempos de María Antonieta lo de hacer casas rústicas dentro de los jardines, como elementos de una naturaleza recuperada, una naturaleza, digamos, más natural, menos geométrica que la que se había hecho hasta entonces. Pues bueno, pues se van poniendo estos elementos. Esta no se sabe ni siquiera muy bien la forma que tenía. Se supone que esta es una fachada y esta es la trasera, con lo cual, bueno, pues más o menos era octogonal por un lado y recta por el otro. Y lo curioso es que por dentro estaba habitada por muñecos, por autómatas. Entonces había la familia del pobre, estos se movían, estos muñecos. Sabemos que el marido estaba enfermo y tumbado en la cama, y que se levantaba de repente y se incorporaba y los niños se asustaban mucho. Y lo curioso es que en la parte de atrás de la casa estaban unos indianos, también muñecos, que habían venido de Cuba y eran los que mantenían a los pobres, todos muñecos. Realmente era todo muy, muy raro. Hay que tener en cuenta que esto es lo que va a ser un parque de atracciones, pero estamos en el siglo XIX. Obviamente no han podido desarrollar nuestros conceptos, pero sí tenían buenos autómatas y probablemente eran cosas pues que les hacían gracias, bromas, piezas para pasar un momento y verlo y decir qué curioso y seguir adelante. Esta, por lo visto, duró hasta 1954. Hay fotos todavía en esa época y alguna foto en la que se ve esta casa y dice, bueno, pues es sorprendente que llegase tan tarde, pero también se ha perdido. Esta estaba justo casi en la esquina del estanque. Otros elementos no se han perdido del todo. Si miran esta pieza, este edificio, pues es la Fuente de la Salud. Esa casita, aquí lo tenemos en 1885 y la tenemos todavía en la actualidad. Una pieza histórica donde vemos cómo en efecto se usaba la rocalla en estos jardines históricos. O sea, no era una cosa tan rara que tengamos una fuente rocalla, aunque quizás no sea algo que nos gusta. Otro elemento que existe, pues la casita del pescador. ¿Por qué? Esto es un embarcadero. Y esa casita probablemente sustituía esas pesquerías que hemos visto en el primer estanque. Es el sitio para pescar. Fernando VII pues pasaría que las horas muertas intentando pescar algo, digo yo. Pero bueno, pues también la hace González Velázquez, es muy bonita. Esta tiene un estilo muy romántico, tampoco es exactamente neoclásico, las decoraciones son pompeyanas. Es muy gracioso ver que esto estaba decorado con bustos. Vemos aquí dos bustos. Aquí vemos un busto que ha perdido la peana y el busto del otro lado. Al fondo asoma la montaña, luego la veremos. Aquí vemos que los dos bustos están juntos. Aquí ya solo queda un busto, ha roto la pareja, después de una reconciliación. Aquí ya no queda ningún busto. En las sucesivas fotos podemos fecharlas por la posición de los bustos. Podemos decir, pues esta es más antigua y esta es más moderna. Al fondo tenemos el edificio que coronaba la montaña artificial, un mirador también muy extravagante que la gente la llamaba el tintero o la escribanía, porque recuerda a un recado de escribir con el tintero, donde se guardaba la arena y donde se ponía la pluma, pues era un elemento de estos.
Lo tenemos aquí. Realmente hay una imagen mítica. Esta es una de las entradas que se daban para poder entrar al reservado. El reservado era un sitio donde no se podía entrar sin invitación de su majestad, y entonces te daban una entrada. Y esas entradas que están impresas, vemos cómo representan esta casita. Vemos que tenía, por ejemplo, todos estos escalones estaban con tiestos, estaba en lo alto el mirador, la fuente que abajo tenía unas cascadas, y en esta imagen casi mítica, con el sol poniéndose, que parece Sanadú, realmente. Y dices, esta es la casa persa en primer plano, te imaginas pues una cosa mucho más grandiosa lo que es. Y este es el edificio, también rarísimo. Las cosas de González de Lázquez que son súper extrañas. Como pueden ver, en planta baja eran un gabinete cerrado, un gran mirador, que aunque es un octógono con los dos círculos, nos da la impresión de que es un hexágono, porque nos lo hacemos casi en pico. Al otro lado una escalera que te podía subir a este mirador, que abriaba otro gabinete arriba, y esto pues supongo que era un tercer gabinete, porque como no tenemos la planta superior dibujada, pues no sabemos cómo era la parte superior. Y todo esto era de nuevo con serlianas. La serliana es esta ventana que tiene un arco entre dos tramos rectos, entre dos arquitraves. Pues todo con serlianas alrededor, porque era un mirador desde lo alto. Era un mirador que se utilizaba. De hecho, en la guerra carlista van Isabel II y la reina Cristina, bueno, aparte que a lo mejor intentaban hacer un intercambio con las tropas carlistas, pero van a vigilar la llegada del ejército carlista. He quitado el plano porque ya habían demasiadas imágenes, pero vamos, se construyen baluartes y suben a la montaña artificial para mirarla. ¿Cómo iba a ser esa montaña artificial del todo? La verdad es que da la impresión de algo inacabado, el interior. Es muy curioso porque este es del propio González de Lázquez, un dibujo de una montaña artificial muy anterior a esta, de 1794, y lo que sí tiene es un cuerpo idéntico. La montaña artificial tiene esta sección. Este cuerpo está construido y uno se queda pensando y dices, ¿pensaría González de Lázquez en hacer esto? ¿Pensaría en meter un templo dentro? ¿Pensaría en hacer esta entrada majestuosa con estas entradas de luz? Esta sería su idea para la montaña artificial, que no se llegó a hacer porque lo que sí sabemos es que se puso una noria en el interior, una noria que se derrumbó al poco tiempo, según decía Madoz, o sea que por lo tanto la noria no duró mucho, pero que parece lógico dado que había que alimentar unas cascadas y una serie de elementos dentro de la montaña. Vemos las cascadas. La verdad es que las cascadas estaban en la parte más baja. Esas primeras cascadas tenían poca potencia. Aquí la montaña y los sucesivos paseos. Tenemos una foto interesante donde se ve muy bien la escribanía, una foto de 1915, fíjense que todavía estaba. Este es el sitio donde veíamos los tiestos, estos balcones, estos miradores que daban hacia la calle Alcalá. Aquí ya se ha sustituido la tapia por una verja. Y esta es la entrada. Aquí todavía no están las decoraciones cerámicas, porque las decoraciones cerámicas son de una última restauración. Y este es el establo que la tenemos ahora. Realmente hace muchísimos años que esto está estropeado, sin agua, sin uso, era precioso subir, se ha ido degradando, no sé yo, la verdad no entiendo por qué llevan tantísimos años, ahora dicen que por fin lo han aprobado. Esta es la entrada que les digo, y esta foto, que creo que me la proporcionó alguien de la asociación, porque esta foto no es mía, pues esta foto es el interior. Ese interior que en efecto es apuntado y que dices, ¿podría haber pensado en algún momento construir algún elemento dentro de González de Lázquez? Es posible, en cualquier caso no lo sabemos, pero esto es lo que tenemos. Es muy interesante ver si el ayuntamiento por fin se pone las pilas, que por lo visto sí ya está licitado, el repararla, reparar todo el interior y reparar el exterior, volver a poner en marcha las puentes y recuperar ese elemento. Otro elemento muy interesante es la casa del contrabandista. La casa del contrabandista, que tenía un gabinete con unas pinturas de contrabandistas y unos muñequitos, no con unas pinturas, con unas estatuitas de contrabandistas antiguas que debían ser bonitas, y era un gabinete de recreo del rey Fernando VII, y lo sorprendente es que esta enorme sala, que parece que es la parte más lujosa de la construcción, en este caso es la noria. O sea, que aquí es donde estaba el animal, estos son los cangilones, giraba el animal, protegido, como las norias que había alrededor del estanque. La protección era tanto para proteger al animal como para que no expandiese los olores, para no olerlo, y entonces este pabellón era un pabellón de mucho lujo. Fíjense en estas ventanitas ovales y en esta entrada, porque este edificio va a tener una historia muy larga. Fíjense que era un edificio muy lujoso, este edificio está aquí, y tenía sus propios jardines. Estos jardines que en el siglo XIX llegaron al delirio. Vean ustedes qué jardines tan extraños. Cada jardín es de una forma, estos tienen un seto y luego tienen dentro unas cosas cometidas, y estos cuadrados, y este es distinto, y este es distinto. Y llega, pues, este es lo que les digo, que esto es donde está más o menos el general Martínez Campos, que aquí estaba todavía Felipe IV. Y ese edificio pues se va a transformar en 1890, se va a transformar en un gabinete de oxigenoterapia. Un sitio donde se va a tomar aguas medicinales y donde se va a tomar aguas oxigenadas para temas de salud, llevado por los médicos. ¿Qué ocurre? Vean aquí los óculos estos que les he señalado, porque el edificio se conserva tal cual, fuera de las horribles pinturas de balones de oxígeno y cosas de estas. El edificio se conserva tal cual en tiempos de Fernando VII. Aquí, todavía con más dignidad, pero también sigue siendo el gabinete de oxigenoterapia. Pero este edificio se va a transformar, en un momento dado la prensa dice que realmente allí lo que va la gente es a tomar cañas.
de lo del oxígeno tururú, que venden más bocadillos que oxígeno, y que por lo tanto esto es una vergüenza y que hay que quitar a los médicos que lo explotan la concesión. Se la quitan y lo transforman en un restaurante, que demonios, ya puesto, pues si vendían bocadillos, pues es lo suyo, se transforman en el Viena Park. El Viena, en unos restaurantes que había en Madrid, pues aquí hacen el Viena Park. Esta es una foto, la única que conozco, del interior de esa gran cúpula, transformado en el restaurante. Es una foto muy interesante, porque esto después de la guerra va a sufrir el horror. Fíjense, este es el edificio de Fernando VII, todavía se conserva, pero se va a transformar en el Florida Park. Y el Florida Park va a hacer este añadido para meter la sala de espectáculos del Florida Park. Y luego va a hacer este otro añadido hacia el otro lado, con lo cual el edificio de Fernando VII desaparece. Uno de los escasísimos caprichos, hemos visto que hemos perdido la casa del pobre y rico, que hemos perdido la casa persa, que hemos perdido un montón de elementos, y uno de los pocos que conservamos lo tratamos así. Bueno, hace unos años terminó la concesión y se demuele. Puedo decir que desde la asociación escribimos al ayuntamiento 20 veces diciéndoles que esto no podía ser y que era el momento de recuperarlo. Pues no, que hicieron una nueva concesión. Fíjense que al demolerlo aparece el edificio entero. Nunca se había demolido. Este es el edificio, este es incluso la cupulita delante. Y si vemos incluso los óculos cegados. Miren los óculos cegados. Está el edificio de Fernando VII entero. Y en vez de recuperarlo, cuando estaba además ya promoviéndose para Patrimonio de la Humanidad el Retiro, ¿qué hace el ayuntamiento? Construye esto. Acomete así al edificio histórico. Y lo volvemos a perder. ¿Durante cuánto va a durar esta concesión? Una cosa que hay que reclamar es que en un futuro no se renueve esa concesión, que ese edificio vuelva a recuperarse como lo que fue, como lo que era. Puede ser un restaurante, por supuesto, pero un restaurante de sus dimensiones. Claro, si el restaurante dicen que a veces necesitamos más espacio, puede acabar ocupando todo el Retiro. No tiene ningún sentido. O sea que realmente esta es una de las reclamaciones que hay que hacer, que este elemento, uno de los pocos elementos históricos del parque, uno de los pocos del reinado de Fernando VII, más de un arquitecto como González de Velázquez, un arquitecto importante, pues que se haya perdido de esta manera tan ridícula es absurda. Otro elemento en el que no voy a entrar apenas, bueno, es la Casa de Fieras. Es el parque zoológico, uno de los más antiguos de Europa, y fue, cuando pasó a manos del ayuntamiento en 1868, el municipal más antiguo de toda Europa. Al principio era así de sencillo. Como pueden ver, las jaulas estaban metidas debajo del edificio, que era la biblioteca. Esta es la reja, que tenía esta reja con estos leones en la entrada, león y leona. Una reja muy similar, que yo no sé si en parte sería aprovechada de las rejas ya existentes en el Retiro, porque es casi idéntica a las del reinado de Carlos IV y de Carlos III. Es una reja magnífica, con dos puertas. Todo esto es nada, solo queda la puerta. Y con el tiempo las jaulas se ampliaron. No voy a entrar en ello, ya sabemos en qué está transformado, pero bueno, es un edificio que ha sido rehabilitado con acierto y que por lo tanto pues no vamos a hacer reclamaciones, y por no seguir, la obra es de Araujo y Nadal, de dos arquitectos que además fueron profesores míos en la escuela, con lo cual tengo que citarlos a la puerta, que no se enfadan. Sebastián Araujo y Jaime Nadal son los autores de la biblioteca. Otros elementos que se hacen en el reinado de Isabel II, vamos a ver qué pocas cosas se hacen en ese reinado. Pues uno de los elementos que se propone es construir este remate en el parterre. Esta gran fuente, curiosamente un arquitecto se llama Vicente Velázquez. O sea, hemos tenido a Isidro Velázquez y ahora tenemos a Vicente Velázquez. Es para recordar la vuelta de 1844 de la reina María Cristina. Y volvemos a ver una mezcla de estas raras, porque el arco es levemente apuntado, un arco levemente gótico dentro de una arquitectura clásica. Esto no se hace, pero sí se inicia una obra de reparación del parterre importante. El arquitecto palatino Pascual y Colomer va a plantear, esto es la parte del final del parterre, la conocemos todo, va a plantear estas escalinatas para bajar. Se ve que había algún problema de acceso, que no sabemos muy bien cuál era, pero planteó unas escalinatas especialmente complejas a los lados de la fuente del remate del parterre. No se va a hacer, sino que se va a hacer este proyecto de unos ingenieros, de Merlo Gutiérrez y Juan de Roa, que van a plantear ya el remate que tenemos actualmente. Esta es exactamente la fuente, los elementos, y va a tener unas esfinges y una reja en el centro. Delante se iba a colocar la estatua de Felipe III, la que ahora está en la Plaza Mayor. Como la estatua se lleva a la Plaza Mayor, se decide poner allí la de Felipe IV. Y como se lleva la de Felipe IV a la Plaza de Oriente, tampoco se pone aquí, pues al final se va a poner el pedestal vacío. Entonces, en ese pedestal se va a poner a Daoiz y Velarde, pero según el gobierno es liberal o conservador, Daoiz y Velarde van y vienen. Con lo cual pasan del Prado aquí, luego van a la calle Carranza y luego terminan ya en la Plaza del 2 de Mayo. Luego van a Moncloa y luego ya a la Plaza del 2 de Mayo. O sea, Daoiz y Velarde se han recorrido todo Madrid haciendo estos recorridos. Este es un grado muy curioso porque vemos ya cómo era el parterre, y claro, el parterre, una de las modificaciones que se había hecho era crear esta plataforma para poder poner la estatua, y se había hecho el pedestal, que como ya estaba hecho, pues había que aprovecharlo poniendo otra cosa encima.
Aquí lo tenemos en planta y vemos en una exposición posterior como por ejemplo dice escenario para la orquesta. Ya han quitado el pedestal porque cuando se los llevan a Carranza se llevan el pedestal también y entonces ya pues se queda el espacio libre hasta que por fin colocan al doctor Benavente y luego en uno de los detalles del peor gusto del mundo a su hijo, Jacinto Benavente. A mí que quiten el monumento a mi padre para poner el mío me daría una vergüenza, pero vamos, ni loco, qué horror. No sé, a lo mejor no le quería a su padre, pero vamos, a mí me parece espantoso. Como pueden ver, el proyecto de Merlos hace tal cual, la reja es prácticamente lo mismo, los medallones se modifican un poco, o sea que esta cabecera sabemos exactamente cuándo es, y solo que en lugar de las esfinges, en tiempos modernos se han colocado 2 jarrones. Otro elemento que se construye en el reinado de Isabel II es el castillo, el telégrafo óptico. El telégrafo óptico se supone que va a ser la cabecera de la línea Barcelona, pero se instala muy poco antes de que llegue la telegrafía eléctrica y de hecho se transforma en la primera escuela de telegrafía eléctrica, este mismo edificio. Pero tenemos estos grabados antiguos de 1851 y de 1860 donde todavía vemos el aparato del telégrafo óptico. Esto era un sistema de señales, estos se movían una serie de piezas, y otro tío desde otra torre muy lejos con un catalejo veía lo que había sucedido y lo repetía en su propio aparato. Y así de torre en torre. Entonces, antes de que llegase el telégrafo, se enviaban los mensajes rapidísimamente. Se hicieron líneas a Barcelona, a Cádiz, se van haciendo líneas por toda España para intentar llevar así su medio de transferir los mensajes que, por ejemplo, Napoleón los tiene móviles y en las guerras era fundamental para él porque podía transmitir las órdenes a su ejército y a París y los éxitos y los fracasos inmediatamente gracias a estos telégrafos ópticos. Aquí, ¿qué ocurre? Que este se hace muy tardíamente y muy pronto llega el telégrafo eléctrico que va a sustituir al óptico. Muy curioso porque el castillete no tenemos los planos de ese castillo, pero fíjense qué curioso, este es la Mola de Cortes de 1860 y es prácticamente un proyecto muy muy similar. Es un castillito romántico, es un castillo que vamos, que el que haya jugado sin castillos pues lo conoce perfectamente. Es el castillo que hace un niño en una playa, pero bueno, era un concepto romántico un poco pues como esas casas persas, pues la época gótica ellos la veían así. Esta foto es muy curiosa, no he podido resistirme a verla porque es desde Menéndez Pelayo como asoma el castillo entre la vegetación, realmente así parece algo más interesante. Y tenemos muchas fotos de Arcinis de cómo era ese castillo, con sus ventanitas apuntadas, ojivales góticas, con estas troneras, con unos elementos que ya se han ido perdiendo, como por ejemplo estos matacanes. Esto no hay en realidad espacio para que funcione como matacán, pero sí está cogido las almenas. Bueno, pues es un castillo con los elementos. También las fotos casi nos permitirían ver, a medida que crece la hiedra, cómo se evoluciona. El interior, vemos que tenía sus chimeneas, las ventanas por dentro, los aparatos de donde los que trabajaban, por supuesto la biblioteca, de aquí se instala la estación de meteorología, la primera. Entonces, pues estas ya son las instalaciones de meteorología. Estas fotos son hacia 1900, cuando está todo el trabajo de meteorología. Se construye esta entrada probablemente para que no entre tanto frío cuando abres la puerta. Se construye este pequeño pabellón delantero que luego se ha ido ampliando hasta ocupar toda la plaza y se construyen otros edificios auxiliares alrededor. Este me parece que es de 1913 o 18 me parece que es. Y esto es muy curioso porque fíjense lo que acaban poniéndole encima del castillo. Esto es impresionante, les construyeron como una especie de Torre Eiffel, una antena gigantesca que sustituye al primer aparato ese que tuvimos, pues lo sustituye esta antena. De hecho, esta foto es muy curiosa porque vemos desde una torre, desde esta torre, en primer plano, vemos la segunda torre al fondo. Y como por supuesto son meteorólogos, te dice cielo con fractocúmulos. No son nubes lo que vemos. El castillo, bueno, vemos la vegetación que también nos permite ir viendo cómo se va cubriendo hasta que llegamos al triste momento actual. La verdad es que este castillo en los años 80 todavía conservaba las almenas y los matacanes, o sea, estaba viejito, pero estaba todo. Yo lo recuerdo. Bien, es verdad que uno va recordando ya cosas muy viejas, pero bueno, pero todo pasa. Vemos ese cuerpo, cómo se había ampliado ya hasta ocupar toda la superficie. Se hizo un primer proyecto de rehabilitación, que no era de rehabilitación, era un proyecto de transformarlo en otra cosa. Era un proyecto de crear un museo de la meteorología, transformándolo en una pieza de un arquitecto moderno. Yo creo que intenta ser casi un homenaje a Luis Kahn, cegando todos los huecos, eliminando todos los elementos, transformando en los cilindros un volumen puro y con unos lucernarios que mediante reflejos introducen el sol al interior. Este proyecto se rechazó, era realmente inadecuado tanto para el castillo que hemos visto, para el castillo histórico como para el Parque del Retiro. Y en la actualidad estamos con otro proyecto, que es este, donde más o menos se reconstruyen todos los elementos históricos, los matacanes, las almenas, los huecos apuntados. No se elimina este elemento añadido, la verdad es que distorsiona bastante la visión del edificio. Se hace una reforma interior grandísima. Realmente, quizá te hablan siempre de las condiciones de evacuación hoy día, pero claro, realmente es cuando tú ves una ermita pequeña tampoco puedes exigir que sea grande, este edificio no es muy grande. Y a mí lo que me parece más dudoso es este cuerpo superior. Sinceramente yo esto no acabo de ver la necesidad de tener un mirador acristalado
cubierto. En Madrid rara vez llueve, tampoco llueve tanto como para poder subir y mirar sin lluvia, y tampoco creo que haya gran cosa de ver desde ahí arriba. El castillo es bajito y en ese sitio hay mucho arbolado. Yo la verdad es que no sé qué pretenden que se vea desde ahí arriba, como no hagan otra torre como las que había para que la veamos, porque realmente no tiene mucho. Pero bueno, es un proyecto que desde luego es mucho más respetuoso que el anterior y esperemos que se ponga en marcha. Y bueno, ya vemos que estas cosas se hacen y se deshacen. Quizá en un futuro se rehaga. Hay una propuesta para reconstruir el aparato, que a mí me parece que tendría más sentido poner el aparato del telégrafo óptico y explicar también la telegrafía óptica y ver ese aparato y cómo era ese mecanismo en su momento. La última obra que va a hacer Isabel II es una canallada, y es que va a vender todos los terrenos entre la calle Alfonso XII y el Paseo del Prado. Es el rasgo de la reina. La reina dice que vende y le da el 75% al Estado y el 25% se lo queda a ella. Y se arma una movida porque Castelar dice lo que está vendiendo la reina es patrimonio real, que es el patrimonio de todos. La corona en aquella época se confundía con el Estado. O sea, con lo cual lo que está es vendiendo propiedad de todos y se queda el 25% de ella. Para resolver sus problemas se está quedando con el dinero. Pero lo va a hacer. Y por supuesto vemos, fíjense la huella de lo que quedaba del Palacio del Buen Retiro histórico. Solo se va a salvar este elemento, que es el Salón de Reinos, el Museo del Egipto, el casón, que ya tenía una importancia, estaba rehabilitado y sobre todo tenía las pinturas. Ese edificio se ha salvado siempre por las pinturas de Lucas Jordán. Se va a abrir la calle. Fíjense cómo queda la leonera va a ser sacrificada en este momento porque la tienen que atravesar y va a construirse todo el barrio. Los jardines del Buen Retiro van a quedar aislados. Lo que era la huerta de San Juan en su día, el Palacio de San Juan, que estaba unido al Retiro, vean que estaba incluso la jardinería hecha, se va a construir, aquí se va a hacer el Palacio de Portugalete y todo este barrio va a desaparecer. Ya lo tenemos aquí posteriormente, cuando el Retiro, precisamente la reina, unos 3 años después solamente la expulsan, la Revolución Gloriosa, y entonces entra primero Prim, el Amadeo de Saboya, la Primera República, pero el Retiro pasa a manos del ayuntamiento, deja de ser un sitio real. Ya no va a ser real el sitio y por lo tanto ya va a ser el ayuntamiento el que se va a hacer cargo de esta posesión. Vemos que igual que Fernando VII, todo el lujo estaba en la zona del reservado, todos los jardines cuidados, y simplemente pues en las zonas como el Campo Grande pues se había hecho una plantación muy somera, se habían hecho algunos agradecimientos. Este plano es muy preciso. Hay algún elemento curioso, esto donde va a estar la Rosaleda, pues es un estanque de patinar, que se construye ahí para que la gente patine. Vemos el parterre incluso con ese añadido y claro, la separación que va a generar esto entre el casón, que ha sido el elemento que ha marcado siempre el trazado del parterre, y el propio parterre. De hecho, fíjense lo que ocurre. El casón se queda encima de un montón de tierra. Una vez que desmontan los terrenos para hacer la calle llana, pues claro, aquí quedan los bultos. Por eso el Retiro está alto y el casón está alto. Los dos estaban a nivel, pero ahora la calle está más baja y por lo tanto tienen que construir escaleras provisionales para resolver esta fachada. Se sigue utilizando para exposiciones de la industria, para exposiciones de distintas cosas, de las artes. Y este es el estado que tiene el casón en 1878. Sobre una loma, hecho el barrio, se ha quedado en una posición imposible el casón. Entonces se inicia un proyecto para construirle una fachada, la que hoy conocemos. La fachada de Carderera, de Mariano Carderera, de la fachada que tiene el casón hacia el Retiro. El interior se va a transformar en Museo de Reproducciones Artísticas. La verdad es que estas fotos son muy bonitas, no he podido resistirme a ponerlas. Vean las estatuas del museo aquí expuestas. Curiosamente, este es el Narciso que veíamos, una estatua igual que la que veíamos en los jardines de la ermita de San Pablo, coronando la fuente, Museo de Reproducciones Artísticas. Y claro, eso va a marcar ya la imagen futura que va a tener el parterre. Este es el otro elemento que les he señalado, la ría de patinar. La ría de patinar se va a hacer donde la Rosaleda. Realmente, al poco tiempo se dan cuenta que han metido la pata por completo. Un sitio con más sol no hay en todo el Retiro. Entonces la ría de patinar, si en Madrid hace mucho frío en invierno, se congela y a los 4 días se descongela. Con lo cual decían que eso no tiene sentido, la van a trasladar junto al Jardín Chino, a lo que luego se va a llamar el Jardín Chino, la van a trasladar cerca del Palacio de Cristal. Este era el elemento que había en el centro de la ría de patinar, había una casa, es de los primeros elementos que hacen los alcaldes para el Retiro, con una estufa en el centro, lógicamente, porque esto es en invierno, aquí era donde los patinadores se recuperaban del frío, se ponían los patines y todas estas cosas, y se va a trasladar. ¿Qué va a sustituir a la ría de patinar? Pues una de las mejores arquitecturas de hierro. Una arquitectura de hierro traída directamente de Inglaterra, la estufa del Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca tenía un gran invernadero comprado en Londres en su palacio del Paseo de Recoletos. ¿Qué ocurre? Que al abrir las calles de detrás le cortan el jardín y se tiene espacio para la estufa. Entonces el ayuntamiento la compra y la va a instalar en el centro de donde estaba la ría de patinar. Y esta estufa, en 1873, trasladada allí, una estufa magnífica, hierro. Yo no conozco más que 2 fotos del interior, les he puesto esta porque es la mejor, pero vemos que era un invernadero, un elemento que realmente se echa de menos en el Retiro, un gran invernadero público, porque es increíble que un parque de este tamaño, todos los grandes parques europeos tienen invernaderos y nosotros no lo tengamos.
Y aquí lo tenemos cuando ya se construye en 1914 la Rosaleda alrededor, es esta gran estufa que había en el centro. Si vamos allí a la fuente central, todo ese espacio que hay en el centro levantado es el soporte de la estufa, es el basamento, que es lo que nos queda. Se eliminó toda la arquitectura de hierro, pero nos queda el basamento y todavía podemos reconocer el espacio que ocupaba en el centro la Rosaleda, con el estanque de los lotos y todo esto que tiene en el centro. Más elementos que van a venir de otro sitio. Como pueden ver, en realidad todo se aprovecha. Nada, no se construye nada exprofeso, todo se trae de aquí y de allá. Pues la fuente de Isabel II, la fuente que estaba, ya que la han destronado, pues dicen, pues también nos llevamos su fuente. La fuente que marcaba su coronación, que estaba en la red de San Luis, esta fuente que había trazado Javier de Mariátegui. Aquí la tenemos en la red de San Luis, no en nuestra red de San Luis. Esta red de San Luis estaba más cerca de la Puerta del Sol. Al hacer la Gran Vía, la red de San Luis se va hacia el norte. Esta estaba más al sur. Pero vamos, era la red de San Luis. Pues estaba esta fuente que se va a trasladar, Urioste y Velada la va a trasladar al Retiro. Y la va a poner donde la tenemos ya actualmente. Ya desde entonces no se ha movido. Es una fuente, solo ha tenido un traslado. Fíjense qué interesante que vemos la Puerta de Alcalá porque no está todavía la puerta en esta foto. No está todavía hecha la puerta de la Plaza de la Independencia. Entonces todavía está abierto el paseo hacia la Puerta de Alcalá. La fuente, por supuesto, en el Retiro se hacían haciéndose festejos. Este es un festejo de iluminación. Esto es en 1905, con iluminación eléctrica. Las noches del Retiro, y vean la fuente como lo ha iluminado toda, con bombillitas. Pues bueno, se hacían este tipo de espectáculos todavía, como en todos los tiempos. El Retiro es sitio de espectáculos. Otra fuente que va a venir, pues Ventura Rodríguez. Ya hemos visto que ha venido el borde de la alcantarilla del Prado, pues va a venir también la fuente de la Alcachofa. Esta es una fuente muy curiosa, porque esta fuente fue muy famosa en Inglaterra. El motivo es que un dibujante inglés, David Rhodes, vino aquí, hizo un dibujo de esta fuente con el Observatorio Astronómico al fondo. Y se transformó en la portada de una guía de viajes por España. Y la guía fue muy popular, hasta el punto de que en 1841 la reina Victoria encarga al mismo pintor que le haga este cuadro como regalo de cumpleaños para su marido, el príncipe Alberto. Este cuadro pertenece a la reina Isabel II de Inglaterra. Ya ven qué cosas, tiene la fuente de la Alcachofa y el Observatorio Astronómico de Madrid los tiene la reina Isabel II. Esto lo descubrí cuando la exposición de Ventura Rodríguez. La fuente también se traslada, Urioste y Velada traslada la fuente Ventura Rodríguez al Retiro, que sigue en su sitio en la actualidad. Con lo cual vemos que lo primero que está haciendo el ayuntamiento es embellecer el Retiro quitando cosas de otros sitios. Aquí no, aquí va a ser una pieza nueva que se va a traer. Hay una estatua que ha tenido un éxito enorme cuando estaba todavía el alumno en Roma haciéndola, que es el Ángel Caído. El rey se interesa, bueno, la academia se entusiasma, el rey se interesa y ordena, Alfonso XII ordena que se funda en bronce. La estatua esta es muy curioso porque, claro, deciden entonces ponerla en un sitio público. La reina María Cristina decide que se instale, la dona para que se... Bueno, no la dona, la estatua en realidad pertenece al Museo del Prado. Está en el Retiro, como la estatua de David y Velarde, pertenece al Museo del Prado y está en la Plaza del 2 de Mayo. Hay estatuas en Madrid que son del museo y simplemente el ayuntamiento las conserva, pero las estatuas no son propiedad del ayuntamiento. Lo que sí es propiedad del ayuntamiento es que encarga a Jareño y Alarcón, donde estaba el dado, donde iba a estar esa columna gigantesca, donde estuvo la fábrica de la China, porque aquí todo se sustituye, pues le va a encargar este pedestal para poner la estatua. Y este pedestal, sí, este pedestal es del ayuntamiento y la estatua, bueno, la estatua es del Museo del Prado, es una cesión in eternum, pero vamos, es una estatua magnífica que por supuesto no es un monumento al demonio, pero como no hoy va de arquitectura no quiero entrar en la estatua, pero tengo un grabado de cómo representaban esta estatua cuando no la veían y eso sí que era el demonio. Otra cosa que se va a hacer en este momento es ir ocupando el Campo Grande, ese sitio donde en tiempo se cazaban conejos, donde la reina Isabel II trazó una serie de planos de calles en escuadra, pues va a ser el sitio dedicado a las exposiciones. Y esta va a ser la primera. En 1883 se va a construir una exposición. Fíjense este estanquito con una ría enana que llegaba hasta lo que va a ser la nueva ría de patinar, el estanque de Chinescos, y un estanque algo más grande. Este es el origen del estanque del Palacio de Cristal. En esta exposición todavía es un estanque pequeño, luego se va a ampliar, y en esta exposición lo que sí va a ser es que se va a construir el Palacio de Velázquez, otro Velázquez, el tercer arquitecto Velázquez, Ricardo Velázquez Bosco. Todos los arquitectos que se llaman Velázquez tienen que trabajar en el Retiro por alguna ley. Es muy comprensible. El caso es que se construye este edificio que por suerte conservamos. No lo conservamos todo lo bien que deberíamos. Hay que admitir que, por ejemplo, las ventanas siempre están cerradas cuando este edificio en su día estaba iluminado de luz, pero estaban cerradas. Y luego hay un elemento muy curioso, hemos perdido esta decoración de arriba, que esto ya no está. Y una segunda... bueno, el edificio aquí les voy a enseñar. Este edificio se hace inspirado por completo en lo que es el Palacio de Oporto, un Palacio de Exposiciones de Oporto en 1865. Como pueden ver, el cuerpo central y las tres naves que acometen contra él, exactamente como nuestro edificio. Y los elementos de los extremos. Muy parecido, solo que en menores dimensiones que el de Madrid. Esta es una foto muy bonita donde vemos toda esta decoración que se ha perdido. Pero es una pérdida temprana. Es muy curioso, porque esta foto es de 1883, del edificio recién acabado. Se han perdido estas decoraciones, que sería fácil de recuperar, pero esta se ha perdido. Este es el interior, las tres naves que acometen a la central, y esta es la exposición. Ahora vamos a ver, se ha señalado ahora, pero luego veremos cómo ya esa decoración no está.
Esta es la exposición que se hace aquí en 1883. Es una fiesta de la arquitectura, la verdad, de la arquitectura de los chalés. Parece una operación de la casa de tus sueños, pero la verdad es que había cosas muy bonitas. Esta viene del Palacio de Velázquez, al fondo, y cómo se van a construir montones de pabellones todo alrededor en estos jardines que todavía no son tales jardines. Se están ocupando por primera vez. Muchos los va a hacer Velázquez Bosco, con muy pocos medios, como esta fábrica de Moncloa que le hace a su amigo Daniel de Zuloaga, que es el que está haciendo las cerámicas que cubren el propio Palacio de Velázquez y que luego van a cubrir el Palacio de Cristal. Como son amigos, le hace el pabellón para su fábrica de porcelana de la Moncloa, las cerámicas de Zuloaga. Aquí vemos una copia de un Rubens hecho en porcelana. Velázquez Bosco va a hacer también el del cuerpo de artillería, de la fábrica de Valdemorillo, todos muy empobrecidos, son construcciones todas temporales para durarse muy poco. También lo va a hacer, de minas, edificios muy sencillos, o de las minas de Almadén, que es muy bonito, la verdad, son todo pabellones. Todo esto es arquitectura efímera, todo esto es arquitectura que va a durar solo el tiempo de la exposición y se va a demoler después, con lo cual no van a tener ninguna preponderancia, pero sí vemos que el Retiro ha sido una fiesta arquitectónica en algún momento. Fíjense qué cantidad de arquitecturas extraordinarias en algunos casos. Este proyecto venía de Francia, la crítica española por supuesto dijo que no era bueno porque era muy francés. Estos son proyectos, en general venían muchos proyectos de fuera, y solamente había un director aquí que los hacía, los proyectos estaban hechos en otros sitios. Ven, aquí aparece como dirección de obras, pero no sabemos quiénes son los autores de los proyectos, casi toda esta documentación se ha perdido. Las minas de Río Tinto, están casi todas las empresas de la época, fundiciones de Trubia, minera de Escombreras, porque claro, es una exposición de minería lo que se está celebrando, e incluso pabellón de Suecia. Había un pabellón de Alemania, pero no lo he puesto porque era muy cutre, los alemanes enviaron un churro, pero Suecia envió un pabellón, pero vino entero de Suecia, de hecho de madera, y venía directamente allí en Suecia. Hay incluso alguna extravagancia. Este pabellón está hecho de botellas de vidrio, porque eran las aguas minerales de la Margarita en Loeches, una fuente medicinal, y curiosamente está hecho de botellitas. Si lo miran, son botellitas enlazadas unas con otras hasta el techo. Y curiosamente la crítica arquitectónica dijo que era muy bonito, que hacía unos efectos de irisaciones y del paso de la luz que eran muy llamativos. Las revistas de arquitectura lo tratan muy bien, después de haber dicho que todos los anteriores eran una porquería. Es sorprendente, pero la verdad es que el pabellón tiene su punto. Hay un edificio que se iba a perdurar de esta exposición. Sobre ese lago ridículo, fíjense qué tamaño tenía el lago delante del Palacio de Cristal. La rocalla de la gruta sí la conservamos, sí se conserva. Les puedo decir que es anterior a la exposición, lo que pasa es que como no vamos a hablar de este tema, pues no he traído, pero se construye. Velázquez Bosco también va a construir esto, el pabellón real. La verdad es que es un pabellón hecho de madera, es un pabellón muy ligero, muy bonito, de estilo árabe, y además el techo por lo visto reproducía un techo de un palacio de León que se acababa de derribar. Al principio no tenía la cúpula, todos lo conocemos como una gran cúpula, no, el techo era plano, como en la arquitectura nazarí, como en la Alhambra. Pero es que solo 4 años después se va a hacer, y de nuevo llaman a Velázquez Bosco, la exposición de Filipinas, la exposición histórico-americana, donde van a ir del descubrimiento de América y bueno, la de Filipinas. Esta es un poco posterior, la hacen en 1892, pero es el plano bueno que tenía. En esa exposición va a estar este palacio. Ya en la exposición de Filipinas se van a trazar estos dos jardines geométricos que todavía conservamos. Se va a hacer el Gran Lago, el Palacio de Cristal, y se va a conservar ese pabellón real. Vean, este es el nuevo estanque de patinar en una zona umbría y hundida para que el río no se conservase. Y estaba conectado con el lago del Palacio de Cristal. Estas conexiones no sé por qué se han perdido. Ya había una segunda ría que llevaba a un estanque superior, que era en este estanque que caía el agua por la cascada, lo que tenía más lógica que una cascada que brota de la nada. El Palacio de Velázquez, como pueden ver, en 1887 ya perdió esa decoración que les señalaba. Ha perdido también el escudo, pero ha perdido esta decoración, que bueno, pues no sé por qué, probablemente estaba hecha en materiales muy frágiles y se destruyó enseguida. En esta época va a haber poca arquitectura, pero se van a hacer cosas tan curiosas como este va ahí de la compañía de tabacos de Filipinas, que van a construir la arquitectura típica de Filipinas aquí. No se van a hacer la arquitectura, es que van a traer a las Filipinas y les van a poner a hacer cigarrillos delante de todo el mundo. Están aquí liando tabaco. O sea, se trae, es una exposición en la que se exhibe también al pueblo, a los iborretes, a los filipinos, a los tagalos, y se les pone a trabajar para que el pueblo. Esta foto es increíble, pensar que estamos en el Retiro. Cuando vemos una foto como esta, decimos, ¿qué foto exótica? Pues miren, en el centro del Parque del Retiro. Está a 200 metros de aquí. Y el pabellón del rey, aquí ya vemos el gran estanque del Palacio de Cristal, ya se ha hecho el gran lago. El pabellón se le va a poner, Velázquez Bosco le va a poner esta cupulita. Esta imagen está coloreada, no sabemos si eran los colores originales. Aquí simula que es de ladrillo, pero era todo de madera. Lo sabemos porque tenemos una foto del interior y vean qué espesor tienen las paredes. No puede ser ladrillo, están reducidas por dentro y por fuera. Todo el pabellón era de madera, era muy delicado.
se está planteando una posible reconstrucción de este edificio. A mí me parece una propuesta buena, porque me parece que este edificio tiene una importancia en su posición en eje con el Palacio de Velázquez, tiene una importancia paisajística importante con la fuente, pero realmente es un tema problemático porque no podemos reconstruir el pabellón original. Lo primero, porque no tenemos suficiente documentación, y lo segundo, porque era muy frágil. Este pabellón de madera no aguantaría nada. Pero sí sería interesante, partiendo de este modelo, plantear una posible recreación artística, por ejemplo, de fundición, donde las vidrieras, esto eran vidrieras, pues no las ponemos de vidrieras, hacemos celosías simplemente para que no tengan vidrios que se puedan romper. Sí sería interesante. La verdad es que me parece que es una pieza interesante plantear una recuperación volumétrica y más o menos, bueno, pues en lo posible con otros materiales y en las cosas que sean distintas, pues con cierta libertad artística. Sería curioso plantear, eso sí, si la primera cúpula o la segunda, si el techo de la Alhambra o el techo cupulado oriental. Otro gran edificio que se instala, vean las alfombras, estas existen todavía, lo que pasa es que ahora el arbolado ya no nos permite verlas, pero estos son los recuadros que hay delante del Palacio de Velázquez. Allí tenemos el surtidor ya del lago, el pabellón real, que decimos que claro, tenía una imagen importante, coronando la gruta, y el Palacio de Cristal. Esta va a ser una de las grandes piezas del Retiro, y es, bueno, pues un gran invernadero, porque en realidad esto no es una sala de exposiciones como lo hemos conocido nosotros siempre. Esto en realidad era el invernadero para poner la flora de Filipinas. ¿Qué ocurre? Que en 1898 se pierde Filipinas y ya no llegan plantas desde allí. Y por lo tanto mantener un invernadero, una flora exótica que no puedes tener, pues era imposible. Entonces se cierra y se transforma en palacio de exposiciones. Un palacio de exposiciones que siempre ha funcionado muy mal porque hace un calor horrible. Siempre ha tenido unos problemas de calor en verano tremendos. Las exposiciones eran tremendas. Las exposiciones de Bellas Artes que se hacían aquí, se asfixiaba todo el mundo. ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, tenemos esto. Esto es realmente vergonzoso. O sea, como solución, por supuesto los discapacitados hay que resolverlo, pero es que esto ya tenía una solución. Tenía una plataforma en la parte trasera, hay una plataforma elevadora con una entrada atrás, que cuando alguien llegaba en silla de ruedas se le conducía a la parte de atrás, se bajaba un ascensor y subía y podía visitarlo. Quizá fuese más incómodo, pues puede que fuese más incómodo, pero es que esto realmente en un patrimonio de humanidad, en un edificio de esta importancia, es un espanto. Y si digo la verdad, no se me ocurre un método de hacerlo con elegancia, porque quieras que no, si vas a tener que acometer la fachada principal, la entrada, vas a tener siempre este problema. Es otro de los puntos negros que tenemos en el Retiro. Por supuesto, las exposiciones entusiasman a unos a otros, y Alberto del Palacio, que es un ingeniero que está un poco loco, es el autor del puente Portugalete, en Bilbao, por cierto, también patrimonio de la humanidad. Y este ingeniero, que también va a hacer la estación de Atocha en Madrid, pues plantea, ya se ha hecho la exposición de París de 1889 con la Torre Eiffel, y él plantea que va a ser el centenario de Meñique, que se haga un monumento a Colón que tiene la altura de la Torre Eiffel y que subes por aquí, y entonces a partir de aquí coges un tren que va en espiral y te lleva a lo alto, y en lo alto hay una carabela de Colón, y lo planta en el Retiro. Vemos ahí los Jerónimos y aquí el Palacio de Cristal y el lago. Bueno, por supuesto nadie le hizo caso. Otra exposición, mucho más tardía, en 1907 se va a hacer la exposición de las industrias madrileñas. Ya no se va a usar el palacio, ya esta zona se ha jardinado, está consolidada, va a haber exposiciones de jardinería solamente en ese territorio, pero se va a usar la Chopera. Y en la Chopera se va a levantar un gran pabellón y se va a levantar el Palacio de Bellas Artes, del Círculo de Bellas Artes se va a levantar, y se va a levantar una exposición también muy interesante. Esta exposición de industrias de Madrid de 1907, con este palacio, que es una verdadera pena porque el palacio era precioso. De haberse conservado tendríamos una joya más en el Retiro, que además podría haber sido ese invernadero que nos falta, estaba orientado al sur, podía haber habido una dalieda, podía haber habido algo, que era este proyecto precioso de Luis Bellido, que ha tenido una exposición, no sé si ha terminado, ayer había una conferencia, no sé cuándo termina la exposición, pero de Luis Bellido, pues hay una exposición en el Conde Duque con esta obra, y el palacio era precioso. ¿Qué ocurre? El presupuesto es corto, como de costumbre. Estaba hecho para durar unos años solamente. Bellido se encuentra con grandes problemas de cimentación que se le comen parte del presupuesto. El resultado es que vean ustedes qué cúpula tan bonita tenía la entrada. Aquí tenemos la construcción del edificio, que se hace de ladrillo, pero como ya les digo, con grandes problemas de cimentación. Y vean que la cúpula no está. La cúpula hay que comérsela porque el presupuesto no llega. Es una verdadera pena, pues nos encontramos en palacio sin cúpula. Aún así es un edificio magnífico. Tiene algunas esculturas a los lados que son de Ángel García, estas esculturas maravillosas. Tengo aquí a la archivera de la ETSAM, que me ha pasado estas fotos porque se las pedí ex profeso, y he recortado el logotipo de la biblioteca. Lo he recortado para que se vean bien, porque es que si no, no se ven. Si pones la foto entera no hay quien distinga. Pero que conste que son de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de estas fotos que les estoy enseñando. Este es el interior de ese palacio, no sabemos cómo habría sido de tener la cúpula de cristal, tenemos muy pocas fotos del interior sorprendentemente, y Luis Bellido va a hacer también otros edificios, de nuevo vuelven a ser las fotos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, como la puerta de entrada o este pabellón de la Comisión Ejecutiva. Se van a levantar otros muchos edificios efímeros. Cervezas El Águila,
qué mejor sitio que el Retiro para celebrarse el Águila, pues construye este gran pabellón precioso de Luis Andrés Terreros. La verdad es que es muy espectacular, el pabellón este de madera, todo efímero. Julio Martínez Zapata va a hacer este para la azucarera La Poveda, que hace también este pabellón con este lago. Yo no sé dónde estaba en la Chopera, realmente no sé dónde pusieron el lago, con esta escalinata, bueno, quería ser una cascada, una cosa impresionante. F. Salgado construye este pabellón para el pabellón de la compañía de ferrocarriles MZA, que tiene este interior. Son las industrias de Madrid las que se están exponiendo. El Ministerio de la Guerra, curiosamente, construye un pabellón que no tiene arquitecto, al parecer. Es un galpón y le pide a un escultor que lo vista. Y entonces el escultor, que es este Francisco Clivies, pues hace estas esculturas y hace estas cosas, porque, bueno, pues viste un pabellón que, claro, dicen, en realidad es un rectángulo, no tiene nada, es simplemente decoración. Todo esto es efímero, todo es para derribarlo después, sorprende. Este es muy interesante, José López Salaverry, porque es de la cerámica madrileña, y entonces está hecho en ladrillo este pabellón. Es un pabellón todo construido en ladrillo y perdura después de la exposición. Como una especie de kiosco de música, perdura junto a la Chopera este pabellón hecho de ladrillo, fascinante, una estructura sorprendente, volada, toda hecha en ladrillo, muy interesante, de bodas a la catalana. Otro que perdure, que va a durar bastantes años, es el pabellón del Círculo de Bellas Artes. Lo hace Ricardo Magdalena y Antonio Ferrero. Es un pabellón muy interesante. Este sí tiene la cúpula, que no pudo poner Bellido. El pabellón, de nuevo, es un estilo medio orientalizante, medio modernista, con este interior espléndido. Es el Círculo de Bellas Artes, tenía magníficas pinturas, tenía espléndidas esculturas con esta gran cúpula. En 1911 se seguía utilizando, se sigue utilizando hasta mucho tiempo posterior. Y entonces, por ejemplo, esta es una fuente de Antonio Palacios, que se expone en ese momento, en 1911, en una exposición de artes decorativas. Tenemos fotos muy posteriores de 1917 y 1918, cuando ya no existen los otros pabellones y que, sin embargo, este sigue en pie. O sea, que estos pabellones debieron durar casi hasta la guerra, los pabellones estos de la exposición, que no han dejado ninguna huella. Eso sí es interesante, que ya vemos un campo de fútbol. La Chopera va perdiendo el carácter de expositivo y de bellas artes y se va transformando en lo que fue durante muchos años, que era un campo de deportes. Y ahora vamos a ver un tema muy interesante, que es las puertas del Retiro. El Ayuntamiento del Retiro lo ha recibido rodeado de tapias y decide tirar todas las tapias y poner rejas. Vamos a comenzar por esta, que es impresionante. Esta es la puerta de la Plaza de la Independencia, que se hace reaprovechando elementos, como no. Curiosamente, del Casino de la Reina. Antes hemos visto que la reja fue al Casino de la Reina, pero la puerta del Casino de la Reina se vino al Retiro. En Madrid se hacen estas cosas, debió ser un cambio de cromos. Pues dijeron, bueno, ya que os damos la reja, vosotros nos traéis la puerta. Entonces se aprovecha esta puerta y simplemente se amplía. Como pueden ver, estos dos elementos se ponen más separados y se construyen unas nuevas columnas para hacer la puerta de la Plaza de la Independencia, que se conserva tal cual. Esta no ha tenido cambios, es una puerta bellísima, de Urioste, magnífica, la vemos en las fotos, por dentro y por fuera. Y bueno, esto no lo recordarán ustedes, cuando en ABC se propuso trasladar la puerta de Alcalá y poner la entrada al Retiro. En el momento de la construcción, ese gran escándalo de la Torre Valencia, que está estropeando la vista, la puerta de Alcalá, que es un chiste mingote, donde dice, claro que estropea la vista, hay que quitar esa puerta. Y entonces se llegó a proponer esto, en abril del 71 llegaron a proponer la propuesta de por qué no trasladar la puerta de Alcalá, que siguiese como puerta y sirviese para entrar al Retiro. Puerta de Alcalá, puerta del Retiro, con un chorro de tráfico delante, que vamos, qué espanto. O sea, yo creo que en realidad querían quitar la puerta para que los coches corriesen más. Era hacer ya la calle de la autopista con la puerta que molestaba trasladar al Retiro. Por suerte no se hace, la puerta de Alcalá sigue en su sitio, pero en Madrid, viendo lo que trasladaban, no habría sido raro que alguien lo hubiese dicho, pues lo vamos a mover. Otra puerta magnífica que se hace, la segunda puerta que se hace en este momento, es la puerta de España. Esta es la puerta del Paseo de Reyes. Es una puerta, fíjense qué bonito, y cuando vayan por allí, fíjense, estos ladrillos que ven aquí, con curva, cayendo en curva, están hechos así, uno a uno. Esto no es ladrillo recto. Cuando pasen por esta puerta, fíjense en los laterales, porque estos son dos derrames de ladrillos que caen en cascada, que es algo absolutamente fantástico el trabajo. Una puerta magnífica, realmente, a la que en último momento le añaden esta pieza. Fíjense que en el proyecto no estaba, el proyecto era liso, y alguien decide que hay que llamar al Retiro, porque el Retiro desde que en 1868 ya no se llamaba Parque del Retiro, se llamaba Parque de Madrid, y deciden poner el nombre para ver que la gente lo seguía llamando el Retiro, y la gente lo ha seguido llamando el Retiro. El rótulo, de hecho, hay quien lo ve 130 años, pero es que nadie se ha dado cuenta hasta ahora. La puerta se construye y se conserva perfectamente también en la actualidad, excepto que a veces le ponen unos maceteros decorativos que sinceramente sobran. Cuando tienes una arquitectura tan buena y una pieza tan bonita, no tienes que decorarla con trastos. Otra puerta que construyó Urioste es esta puerta maravillosa, que es la del Paseo de Coches, una puerta tardía. He puesto esta foto porque esta es una foto de 1938, en plena guerra civil, una nevada terrible.
Debió ser un momento duro. Y esta es la foto del retiro con la puerta cubierta. No solo hay Filomenas ahora. De las entradas del retiro. Completarla con más entradas, con más pilastras y ponerla de entrada al retiro. Realmente, para el destino que tuvo la puerta, que primero se aisló en una isleta y luego se trasladó para dejarla en un lazo de autopistas, yo creo que mejor habría estado en el retiro. Menos contaminación y además habríamos podido verla, porque en la actualidad no se puede ver en absoluto. Esta es la puerta que se plantea también en 1911 para el Ángel Caído, un proyecto ya realista que no se llega a ejecutar, y esta es la actual. La actual no vale gran cosa, no sé quién es el autor, pero es una puerta que no tiene demasiado interés, excepto este detallito. Esta pieza, algunos la recordarán que estaba en el paseo de coches. Estaba en la entrada del paseo de coches con 2 piezas de gancho para sujetar unas cadenas. Bueno, pues esa pieza, miren de dónde procede. Esta pieza es una de las piezas que cerraban las cadenas del monumento a los caídos de Cuba y Filipinas en el Parque del Oeste. Este monumento sufre muchos daños en la Guerra Civil. En 1918 un alcalde, el señor Prast, va a buscar la puerta de San Vicente pensando que a lo mejor están allí los restos. Se había desmontado en 1890. Y le dicen, no es la puerta de San Vicente, pero tenemos otra. Y dice, ¿y esto qué es? Y con Bellido van y la montan. Y dicen, ahí va, han encontrado la puerta de Mariana de Neuburgo, que está allí, y entonces deciden utilizarla. Y entonces, claro, le encarga ya a Bellido que haga un proyecto para ponerla de entrada. ¿Qué sitio más adecuado que delante del casón? Esta puerta está muy bien escogida por época y por situación, porque es una puerta más antigua que tenemos en el Retiro y está en un sitio muy adecuado. Por supuesto, Bellido la restaura mucho, porque la pieza estaba en muy mal estado, y la completa. Y es la puerta que tenemos ahora delante del casón. ¿Ves que se me ha colgado de una foto? Y voy a hablar de un último elemento, esto no va a tiene fin, no se crean, y es las bibliotecas. Esta es la biblioteca, precisamente como estamos en el casón, he sacado esta biblioteca porque es la biblioteca que se construyó en el parterre. Una biblioteca muy bonita, que fíjense qué biblioteca tenía el parterre, que además tenía juguetes para niños. No solo prestaba libros, sino juguetes para los niños. Era una biblioteca infantil. Esta es una más antigua, 1919, esa es de los años 20, y esta es una anterior que se construye entre el monumento a Galdós y Campoamor, con cerámica. Estos libros son considera todo está con estas bibliotecas. Estas bibliotecas se van haciendo varias. En Madrid en este momento se construyen 2, pero luego se construyen otras. Esta es del Parque Zoológico, en la Casa de Fieras, y esta es la que se construye junto al monumento a Galdós. Esta es la Casa de Fieras, que todavía se conserva, y esta es la que se hace junto a Galdós, que también se conserva. Bueno, sinceramente, no podemos pedir que vuelvan a tener libros. No podemos plantearnos que son bibliotecas, que en vez de verlas como elementos, que raro, sobre todo porque los chavales actuales con los tablets dentro de poco no van a ser lo que es un libro, por lo menos que los vean. Y digan, pues estos son libros. Y me parece que sería una de las cosas que había que reclamar, algún intercambio, algún modo de control, porque las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas infantiles, tienen un gran éxito. Los niños vienen y pones TVOs, pones libros adecuados para los niños, y a los niños les gusta mucho ver esos libros. Puedes tener un sistema, estas puertas tenían en su día unas rejas metálicas que se cerraban. Bueno, en la actualidad no tenemos que tener ese sistema, podemos tener los libros con un control, con una vigilancia, lo que sea, durante el día los llevamos después, pero me parece que teniendo cerca una biblioteca como es la Biblioteca Trías, debería establecerse algún convenio para que desde la biblioteca se trasladasen libros a estas bibliotecas, incluso reconstruir algunas de las desaparecidas y volver a tener el servicio de bibliotecas en el Retiro, que me parece que es muy importante. Y creo que era lo último que había puesto. Sí, porque borré el resto. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Alberto. Si tenéis alguna pregunta antes de que se nos vayan. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias. Que sepáis que la asociación Amigos de los Jardines del Retiro, lo que tratamos de hacer es que todo esto que hemos visto, no que se recupere porque hay cosas que son imposibles, pero sí algunas, como la montaña artificial, ya hemos conseguido que la saquen a concurso, próximamente empezarán a rehabilitarla. El castillete óptico, tuvimos que hablar con la ministra de Transición Ecológica para que ya no se les cayese la cara de vergüenza antes de que se cayese el castillete. También el estanque Ochavado nos han prometido que se va a rehabilitar. Poquito a poco vamos intentando hacer todas estas cosas. El otro día le llevamos a Luis Lafuente a que viese la rampa del Palacio de Cristal y se echó las manos a la cabeza. ¿Quién ha puesto eso ahí? Digo, pues lleva 15 años, Luis. 15 años. Y entonces le dimos la vuelta y digo, por aquí se puede. Y efectivamente tomó nota y
Sí, pero a mí lo que me sorprende es que no supiese que estaba en la rampa, porque yo ahí en efecto pues se montó para una exposición que yo creí que iba a ser temporal y se quedó después de la exposición. Así es. El pabellón árabe nos dijo que no se podía rehabilitar porque hay una las cartas de Atenas, las de no reconstruir, pero por eso digo que se puede reinterpretar. Cuando ha desaparecido todo, no se puede reconstruir. Lo primero que hay que ver si ha desaparecido todo, porque ahí seguro que si excavas te encuentras el resto arqueológico de las cimentaciones de todos sus edificios y de la ría y de todo el sistema. La verdad es que eso de decir, como lo perdimos en su día porque no fuimos cuidadosos, no podemos recuperar nada de eso, me parece absurdo. O sea, creo que, de hecho, por ejemplo, la barandilla del estanque en su día llegó a tener los 3 lados, se perdió, se quedó solo el frente y han recuperado todo el lado delante de la fuente egipcia y eso se ha reconstruido. O sea, que hay elementos que sí se reconstruyen. Cuando tienes el ejemplo puedes hacerlo con exactitud y cuando no tienes eso lo llaman anastilosis, cuando no tienes la reproducción exacta, y si no, puedes hacer la reinterpretación de decir, bueno, pues hagamos un concurso de artistas, cojamos un concurso para ver cómo se puede rehacer ese templete árabe y lo hacemos ese pabellón real, lo volvemos a reconstruir antes de que nos quedemos sin monarquía, porque a este paso... Te puedo decir que la Junta Municipal de aquí de Retiro se aprobó, por todos los grupos municipales se aprobó. Lo que pasa es que una Junta Municipal cuando llega... Ya te digo, es un elemento que hay que interpretar, porque lo primero, el original era madera, en madera no puede hacerse, obviamente. Entonces tendrías que plantearte los materiales con que lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Las vidrieras no puedes ponerlas porque las romperían a cargar, o sea, porque aquí el Retiro sufre vandalismo. Con lo cual tienes que hacer una serie de cambios en ese pabellón, pero se puede hacer una reinterpretación interesante. El techo era de un Palacio de León ya desaparecido, por lo visto en una reproducción, y eso no sabemos cómo era porque no te ponen una foto de ese techo. Lo hizo copiar Velázquez Bosco de un palacio que salía de Río de León. Muy bien.